Suscríbete a la Panterita. 11 horas con 29 minutos, arrancamos el Cardinal Deportivo a través de la 7:30, también de ABC TV. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, un saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludo a todos. Ya enseguida con Bruno, estamos con Nayo Caballero del tema seguridad, organización en el espectáculo de Nayo. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Federico, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para Daniel y no sé quién más estaba contigo. Ariel Julián Marecos. Ariel Julián Mareco. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Hola, Nayo, ¿qué tal? Saludando a ustedes y a la audiencia. Bueno, Nayo, están seguramente trabajando ya desde temprano, tema seguridad, prevenir un poco todo. Como estábamos mencionando, va a ser el espectáculo que en tiempo de pandemia más gente va a llevar, porque entre organizaciones y todo seguramente va a estar cerca de las 20.000 personas, así que contar un poquito algunos detalles de lo que es el tema organizativo. Bueno, te voy a comentar en lo que respecta a todo relativo a la seguridad. Las entradas están agotadas, sobre todo en los sectores de platea, norte, sur y preferencias, exceptuando el sector visitante, que todavía creo que quedan algunas entradas. Y bueno, a partir de las 13 horas aproximadamente se van a cerrar los anillos de seguridad. Y dentro de los anillos van a estar solamente las personas que, digamos, que tienen su entrada y pueden ingresar al espectáculo, o la gente de prensa que está cumpliendo su labor ahí y están acreditadas correspondientemente, ¿verdad? Entonces, a partir de las 17 horas, 3 horas antes, se abren los portones para el ingreso de las personas, donde, digamos, cada persona debe tener su entrada correspondiente y tener a mano su carnet verde, que es el que le acredita para la adquisición de esa entrada, y en algunos casos documento de identidad. ¿Y por qué es el tema de documento de identidad? Porque realmente estamos viendo que hay entradas en manos de revendedores que realmente no sabemos si son entradas falsificadas o entradas reales que hayan comprado estas personas. Y te comento que las entradas, por lo menos el 80 o 90% de las entradas son entradas nominales, que son las que, digamos, se pusieron a la venta, ya que existen algunas gentilezas que corresponden a los sponsors y a invitados especiales de la ATF, digamos, ex campeones, jugadores de las selecciones, de que son invitados. Entonces esas no son nominales, el resto son todas nominales. Y si los revendedores están vendiendo entradas nominales a personas cuyo nombre no corresponde, esas personas no van a poder entrar en ningún sector. Eso es categórico. Y inclusive pueden ser retenidas, ya que están cometiendo un delito al comprar una entrada en el cual no figura su nombre y no tiene su carnet verde que lo habilita para la compra de dicha entrada. En el caso de argentinos que están dentro del país y que tienen un documento argentino, no va a poder comprar. Si compra esa entrada, también será retenido y demorado, ya que está comprando, de mala fe está comprando una entrada que no le corresponde al sector determinado para ellos, que es el sector de preferencia E, que todavía hay alguna disponibilidad en uno de los bancos que está vendiendo. Entonces, yo lo que no quiero es que la gente, digamos, sea estafada en su buena fe, queriendo comprar una entrada de revendedores y intentando entrar al estadio sin que esa entrada le corresponda. Todos los sectores, digamos, todo el platea, norte y preferencias corresponde a personas que tienen la dosis completa, es decir, tienen el carnet verde que lo habilita para el acceso a dichos sitios. El único lugar habilitado con carnet naranja, que es el caso de las personas que tienen una sola dosis, que hay todavía una cantidad importante en nuestro país, ya que muchos no pudieron completar todavía la segunda dosis por diferentes inconvenientes de falta de vacuna o
elevan la fecha, o en algunos casos son menores, que tienen, y le habilitó la APF un carnet naranja. Eso puede entrar única y exclusivamente en el sector sur. Y vamos a ser muy estrictos, ya que nosotros estamos fiscalizados tanto por el Ministerio de Salud como la Secretaría Nacional de Deporte, y vamos a ser muy estrictos en ese tema. Y bueno, la gente que no compre de los revendedores, porque la realidad, si es que le está vendiendo una entrada, digamos, nominativa, no va a poder entrar. Y si está comprando una entrada de gentileza que se le dio a algunas personas, invitados especiales y sponsors, es lo mismo. Se le va a exigir su carnet verde, y si no tiene su carnet verde, no va a poder ingresar. Y a los argentinos, que no crean que si es que compran de otro lugar, van a entrar al sector que les corresponde. Esas personas que compraron, por ejemplo, de plateas, ¿verdad?, que compraron de un revendedor en plateas, no lo vamos a trasladar a preferencia que es el sector habilitado digamos, al visitante, ya que está actuando de mala fe, tanto del que vendió como el que compró. Entonces, esas personas no van a entrar y serán acompañadas fuera del anillo de seguridad. Paraguay tiene que tener en este momento de las 20.000 entradas habilitadas, 19.000 tiene que ser, digamos, por paraguayos o personas, que pueden ser argentinos también, que tengan documentación paraguaya, que pueden entrar porque, digamos, de hecho están viviendo acá, ¿verdad? Nairo, ¿se puede emprender alguna acción conjunta desde la APF con respecto a los revendedores para ya tomar una suerte de medida preventiva, ya que vos estás marcando que es un delito? Y sí, el tema que nosotros tenemos que, en ese caso, puede ser retenido por la policía y después puesto a disposición de la fiscalía, ¿verdad? Lo que pasa es que en nuestro país, no sé si te acordás, creo que el año pasado o hace 2 años, se había metido una ley de la prohibición de reventas del país que no fue sancionada. No sé si te acordás, hace unos 3 años más o menos, que entonces la reventa no es un delito. No es un delito. O sea, la gente puede comprar una entrada y revenderla al precio, no solamente para el fútbol, sino para cualquier espectáculo. Ahora, en este caso, en que se compre una entrada que esté nominada a nombre de Juan Pérez y vos le vendés a José Chávez y José Chávez trata de entrar con esa entrada, ahí ya es un delito. ¿Por qué? Porque está en este momento alterando un instrumento de la asociación que es la entrada, ¿verdad? Entonces la misma asociación puede accionar, o el Ministerio Público inclusive retenerlo en el caso de cosas, ya que no está incumpliendo inclusive el protocolo sanitario de la vuelta segura al fútbol, que es que las entradas sean nominativas y que las entradas estén registradas y sepan quiénes entraron al estadio ese día, ya que hay un seguimiento posterior, tanto el Ministerio como la Secretaría de Deporte, es de la cantidad de contagiados que pueden haber en un espectáculo deportivo. En este caso, gracias a Dios, en todo lo que hicimos del 20%, hubo 0 casos de contagio en los estadios, cosa que nosotros nos pone muy felices, y posteriormente estaremos ya seguramente habilitando el 50%, que es lo que en este momento se está habilitando para este partido. Nayo, sacando limpio entonces, es delito revender entrada y comprar de revendedores por la situación sanitaria y por las disposiciones que están en vigencia, ¿no? Claro, es un delito. Si vos sacaste tu carnet verde y vos compraste una entrada y vos tu entrada le estás vendiendo a otra persona, que no sabemos si tiene un carnet verde, si tiene vacunación, si está contagiado, o sea, no sabemos, digamos, la condición de salud de esa persona. En el caso tuyo, a sacar tu carnet verde, por supuesto, podés tener el virus, pero tenés una protección que es tu carnet verde, ¿verdad?, que fuiste vacunado. Entonces, teníamos que tener un mínimo de posibilidades de contagio y de enfermarte de forma grave. Entonces, nosotros estamos cumpliendo estrictamente lo que dice el protocolo sanitario para la vuelta al fútbol, que fue homologado por la Secretaría de Deporte y el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, vamos a ser muy estrictos en eso. Y te digo más, nosotros tenemos 150
50 personas en este momento solamente en control de acceso. Se van a controlar ya en el primer anillo, se van a controlar que las personas tengan sus entradas y su carnet verde. En el segundo anillo, en el caso de duda, se va a controlar, digamos, un segundo control. Y el tercer control será ya en el acceso al estadio. Vamos a ser muy estrictos porque nosotros no queremos ser motivo de que el día de mañana se nos pueda decir que hubo contagio masivo por la cantidad de personas que entraron y por la cantidad de gente sin vacunación. Nosotros vamos a ser muy estrictos en controlar eso. Y esa es la instrucción que tenemos tanto del presidente como del Consejo Ejecutivo, que sea un control estricto para los nacionales y para los extranjeros. Nayo, acá, por ejemplo, la gente está preguntando sobre el tema estacionamiento y también a qué hora se abren los portones. Bueno, el tema estacionamiento es un problema bastante serio en digamos, Sajonia, ya que el estadio está dentro de un barrio muy populoso. Entonces, hay un estacionamiento que la asociación pone a disposición que son 10.000 metros cuadrados, que es la manzana que está frente al sector de preferencia, y hay otros pequeños estacionamientos alrededor del estadio. Lastimosamente, digamos, no hay una cantidad suficiente de estacionamiento y la gente estaciona en la calle, y bueno, entonces tiene que venir con suficiente anticipación para estacionar lo más cercano posible al estadio. Y ese estacionamiento va a tener que ser 100 metros del estadio, porque dentro de los anillos de seguridad no se van a permitir estacionamiento, a no ser que sea propietario de una de las viviendas. Hay viviendas ahí alrededor del estadio que no tienen, digamos, en algunos casos garage, entonces estacionan de frente, ¿verdad? Pero no dentro del primer anillo, que es alrededor del estadio. Y la apertura del portón será 3 horas antes. Yo les insto a la persona que vayan lo antes posible, qué sé yo, esto es un espectáculo deportivo, no es solamente un partido de fútbol. Tenemos que ir lo más temprano posible, de tal manera a sentir un poco el ambiente y bueno, entrar cómodamente y evitar las aglomeraciones. Nosotros, las personas que entran dentro del anillo, automáticamente le vamos a solicitar que ingresen de tal manera que no haya aglomeración y la gente después quiera entrar toda junta, ¿verdad? La idea nuestra y la recomendación y del ministerio es que evitar la aglomeración y sobre todo respetar el distanciamiento, que es lo que queremos. Lo mismo en el tema de donde la gente se sienta, que dejar justamente el 50% para dejar siempre un asiento libre al lado nuestro y por lo menos tener una distancia mínima. La gente habla de que no somos del mismo entorno, entonces ya que estamos todo el día juntos, bueno, me puedo sentar al lado. Pero no es esa la intención, no es solamente, digamos, de que no se contagien uno con otro, sino que la gente aprenda a que ese distanciamiento es ya cotidiano en nuestra vida, no solamente en un estadio de fútbol, sino formando fila en un banco o qué sé yo, esperando el micro en una esquina. Ya tiene que ser un modo de vida nuestro. Por eso nosotros insistimos mucho en dejar ese asiento al lado, a pesar de que sea un familiar cercano nuestro, de tal manera que sepamos, ¿verdad?, que son las reglas de juego de la convivencia diaria, no solo en el fútbol, sino en todo nuestro quehacer diario. Nayo, buen día. Bruno Ponte te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Bruno. Ya vimos hoy temprano, ¿no? Sí, la verdad que estuvimos temprano ahí, ¿no? Y vos sabés que me retiraba a las 8 de la mañana y me llamó muchísimo la atención, y es más, saqué fotografías, saqué fotos de la situación, la cantidad de revendedores que había y sí, vi la cantidad también de entradas que tenían. Y no sé si los compañeros ya te preguntaban acá, porque yo estoy entrando al aire ahora, pero ¿de dónde sacaron las entradas ellos? Porque esto pues estaba sujeto, o sea, esta entrada va encadenada con el protocolo de salud que bien estabas explicando. Entonces, ¿cómo fue que ellos consiguieron esto?
Y Bruno, vos... Porque sabes que la gente hoy se pelea por la entrada, todo el mundo te está pidiendo entrada, ¿verdad? Yo te comento lo siguiente, Bruno. Digamos, los revendedores, porque yo los conozco inclusive a la gente que está al frente del sindicato de revendedores, ya que hay un sindicato de revendedores de espectáculos, ¿verdad? Son mucho más vivos que todos nosotros juntos. Esa es la realidad. Si no, es una maquinaria impresionante. Llegan sus familiares, te sacan el carnet verde, que es fácil porque ya en muchos casos tiene vacunación, y se van y compran las entradas. O sea, una persona, yo puedo llevar 5 carnets verdes y comprar 5 entradas. Lo diferente, digamos, en este caso, no sé si puedo mencionar marcas. Sí, cómo no, métele. El caso de RUTS tiene la base de datos de los que están vacunados y los que han solicitado el carnet verde de la asociación, ¿verdad? Entonces, en este momento le libera la compra de entrada. Pero de esas 5 que compró una persona, un revendedor, guarda las 5 y las 5 lo pone a la venta, ¿verdad? Como te digo, son mucho más vivos que todos nosotros. O sea, vos haces un sistema y ellos tienen otra vez el contrasistema para... ¿Sabes qué? Yo digo, ¿sabes qué? Es un tema, la viveza criolla. Entonces, y no te extrañe que mucha gente pueda tener entradas facilitadas. O sea, ¿qué vimos el otro día? Por ejemplo, y siempre se ve, ¿verdad? Que en el partido Ecuador, o sea, perdón, Venezuela-Paraguay o Paraguay-Venezuela, ¿verdad? La gente se quedó con entrada y bueno, y hubo mucha disponibilidad de entrada. Entonces, vos te vas a comprar de un revendedor 3 entradas y te puede dar una del partido anterior. Y no te diste cuenta. Cuando llegaste al estadio te diste cuenta de que hay una entrada que dice Paraguay-Venezuela. Te digo porque sucedió, no te digo. Y están, digamos, eso es toda es mala fe también, pero la gente de ahí en ese momento no se da cuenta. Pero realmente es una viveza nuestra criolla, que bueno, que tenemos que lidiar, ya que la reventa no es un delito. La reventa no está penada por la ley de reventa fue rechazado, entonces ellos pueden revender. Ahora, lo que no pueden es estafar a la gente. Ya. Está clarísimo. Nayo, gracias por atendernos, muy amable. No, tranquilo, cuando quiera, muchachos. Y bueno, nos vemos esta tarde. Es lindo verle a todos ustedes también nuevamente en el estadio, a pesar de que son pocos todavía, ya que las reglas todavía son estrictas para ustedes también. Sí. Bueno, es lindo ver, y sobre todo en un partido de esta envergadura como es Paraguay-Argentina, y bueno, hoy vamos a ganar. Sin dudas. Gracias, Nayo, muy amable. Abrazo. Gracias. Ahí está Nayo Caballero. No, me sorprendió, muchachos, créanme, porque esta mañana por un medio colega estuve temprano trabajando, y cuando salía a las 8 de la mañana, ya en las inmediaciones del Palacio estaban vendiendo la entrada. Pero a diestra y siniestra, Ariel, Dani y Federico, créanme, yo dije, bueno, pero ¿cómo puede ser que tan rápido consiguen? Y pues este veo con gente, y bueno, ahora entiendo el sistema. O sea, vos, Federico Arias, ¿verdad? No sos revendedor, pero tu primo a lo mejor es revendedor, y vos te vacunás, haces todo el proceso, y te vas y compras la entrada, y tu primo es el que te compra. Y así el mecanismo, ¿verdad? Calecita, sí. Y hacen la calecita, es que siempre lo hicieron la calecita. En grandes partidos. Aquí es más difícil porque hay requisitos, ¿verdad? Pero igual lo conseguí, güey. No, me dice, y digo con nombre y apellido porque él compró, Nelson Abad, que siempre nos escucha, que hay también entrada, Bruno, gentilezas. Que tienen, y esa también siempre tienen, los conciertos importantes y todo. Esa no falla. La vieja para adentro que para afuera. La vieja y querida entrada de gentileza. De un sponsor, sí. El propio Nayo reconoció. Sí. Yo creo que después de esta nota y la de ayer con Germolev, yo tengo serias dudas. Nunca viviremos una 93. Pero déjame dudar No, Dani, llamala a Germolev, por favor. Ojalá. Vos tenés temor de que haya muchísimos argentinos
y que en un momento estemos escuchando más el grito de los argentinos que los nuestros. Y a ver, acá saco todo lo que debatimos ayer, Johnny, las ironías de las designaciones. ¿Verdad? Johnny creo que estuvo en el tema de la recepción de Messi, en el bordón y todas esas cuestiones. Saco eso, el tema de la idolatría que genera el hombre del PSG. Porque uno desde la distancia, si es creyente solamente de lo literal, va a decir, bueno, preferencia E... Ahí puse una imagen de aquel agosto de 93. Sí, preferencia E es solamente para argentinos. Ayer Germán ya nos dijo, los argentinos residentes podían comprar tranquilamente todos los otros sectores. Todos los otros sectores. Porque a mí me llamaba la atención, más allá del precio saladito de preferencia visitante, que ellos no hayan agotado. Porque acá, ¿cuántas veces hemos hablado? Es más, acá debatimos que hay muchos hinchas paraguayos que quieren ir a ver a Messi. Imagínate al argentino que está acá, las ganas que tiene. ¿Y cuál fue el único sector que no se vendía? ¿Y cuál fue el que se reventó rápidamente? Todos los sectores paraguayos. Entonces uno decía, mira vos, dentro de todo... Y por eso se argumentó el tema del hincha paraguayo. Ayer Germán nos dijo, no, el hincha argentino residente que tiene cédula paraguaya podía comprar. Ayer es como donde... con razón no se vendieron las que costaban 350.000, porque si yo, argentino... residente con cédula paraguaya, ¿por qué voy a comprar por 350.000 lo que puedo comprar por 50.000 o 150.000? Si a eso le agrego lo que vos viviste, Bruno, hoy a la mañana, el tema de los revendedores, y el revendedor no va a ser patria para decir, usted es argentino, no, entonces yo quiero guaraní, yo quiero pesos. Entonces, déjame sumar esos dos elementos para decir, no es que vamos a tener 16.500 paraguayos y 500 argentinos. Espera, por está eso el nomás. señor Germoliev, perdón, te volvemos a molestar porque acá estamos charlando con los compañeros y, bueno, Alejandro, hay una preocupación sobre el tema. Dani, ¿puedes transmitir exactamente lo que vos estabas pensando? Porque estábamos charlando con Nadio Caballero, Alejandro, y te saludo. Hoy bueno, sabés que estuvimos esta mañana temprano compartiendo juntos, que dicho sea paso, felicidades por toda la organización, pero... yo me percaté que después de salir del estadio, a eso de las 8 y piquito nada más, había ya una cantidad impresionante de revendedores en los alrededores también ahí del Defensores y del Palacio de Justicia. Y la pregunta que nos hacíamos es cómo puede ser que tan rápido lo hayan conseguido. Y nos estaba explicando Nadio Caballero cuál es más o menos el sistema. Pero ¿cuál es tu inquietud, Dani, por favor? Y saludos a Alejandro... desde el aire. Claro, más que inquietud era justamente por lo que ayer le consultaba a Alejandro, lo que nos decía Nadio con el tema de la reventa. Desde la organización, Alejandro, ustedes no tienen un rastreo de decir de las hinchadas que corresponden, de las entradas que corresponden a Paraguay, cuántas fueron a parar a los residentes argentinos aquí en el país, ¿no? Hola Bruno, Dani, ¿cómo están? Un gran saludo para ustedes. Bueno, con respecto a tu consulta, Dani, las personas que adquirieron las entradas con cédula paraguaya, ya sean argentinos o paraguayos, sí tienen la posibilidad de hacerlo para ese sector, debido a que pueden tener también las vacunas de aquí de Paraguay, entonces generan el carnet verde del hincha y con cédula paraguaya se les puede vender con ese sector. Al tener documentación argentina es donde no van a poder comprar para otros sectores. Claro, por eso te decía, por ejemplo, para entender, preferencia C, que es la preferencia central, la buena, podía comprar tranquilamente el paraguayo como el argentino radicado aquí en el país sin ninguna distinción, sin ninguna discriminación. Sí, podía llegar a comprar. Lo que sí pedimos nosotros en todo momento es que los hinchas argentinos realmente vayan al sector de preferencia E de Argentina, justamente para tener esa seguridad de que toda la colectividad argentina esté junta en un sector. Pero, o sea, ahí, o sea, y lógicamente vos no sos el responsable de nada por el estilo, pero ¿viste cuando hay una regla o un espíritu, pero que choca con el reglamento? Entonces, vos podés recomendarle, pero si un sector cuesta 50.000 como gradería y el otro cuesta 350.000 y esa persona tiene las herramientas legales para adquirir, tampoco se le puede obligar, ya que
se permitió que puedan adquirir con el tema de la vacunación y la cédula paraguaya, ¿verdad? Es así mismo como decís, con esas herramientas legales tampoco nosotros podíamos crear una barrera mayor a eso, porque podríamos entrar ya en un campo diferente, ¿verdad? Y se nos sale totalmente del control, porque al tener documento paraguayo, se subentiende que es un ciudadano paraguayo. No llegaron a tener en el software o en la base de datos, más allá de que todos compraron con cédula paraguaya las entradas para los locales, la nacionalidad de los que compraron. Pasa que al adquirir las entradas con la cédula paraguaya te sale que es de nacionalidad paraguaya. Por eso, claro, exactamente. Y por eso estaba argumentando que no hay, o sea, hoy no hay certeza de que el 100% de los que van a estar en los sectores que no sean preferencia sean paraguayos o sean argentinos residentes aquí en el país. Y me basaba en lo que fue tu respuesta el día de ayer, y si a eso le agrego este tema de que hay muchas entradas en manos de revendedores donde me parece que está bien que ustedes insistan de que no van a poder ingresar, aunque después vaya a saber qué ocurra, cierta incertidumbre de cómo va a estar pintado hoy el Defensores. Con respecto a lo primero que mencionas, en cuanto al porcentaje de personas que pudieron haber comprado con documentación paraguaya versus personas realmente de nacionalidad paraguaya, no tenemos ese número, evidentemente, porque están todos dentro de la misma bolsa, ¿verdad? Que serían todos los paraguayos en sí. Y lo segundo que mencionás, sí, es así. Seguimos nosotros manteniendo todos los anillos de seguridad, y dentro de la información que yo estoy manejando, que se maneja también en los diferentes grupos de personas que van a estar trabajando, se sigue insistiendo con el tema de que las entradas son nominales y la persona tiene que presentar su carnet del hincha seguro, tiene que presentar su cédula y su entrada en mano para poder cruzar los anillos de seguridad y posterior acceder al estadio. ¿Cómo es el tratamiento de las entradas gentileza para los ¿Sabes? sponsors con el tema de los nominales? Acá me están diciendo ya, Alejandro, ¿sabes cuánto piden por el sector de graderías? 200.000 guaraníes. Y sector visitante, 800.000 guaraníes. Sí, en el caso del sector visitante, Bruno, es importante comentarle a toda la gente que todavía hay unas 200 entradas disponibles para que la gente no caiga en la reventa y pueda comprar al precio realmente, que es de 350.000 guaraníes, que es el 50% de lo que normalmente se vendía hace un tiempo atrás. Normalmente el sector visitante estaba rondando los $100, y en este caso estamos hablando ya de solamente 350.000 guaraníes, que es el mismo costo que VIP Albirroja. Sí. ¿Es lo que te consultaba, Alejandro? Perdón, no llegué a escuchar tu pregunta, Dan. ¿Me repetí, por favor? Te había preguntado, ¿cómo hacen con el tema de las entradas que son gentileza para los sponsors, con el tema de que debe ser nominal? Sí, las entradas que son gentileza para los sponsors tienen la denominación de cada uno de los sponsors, y además de que van con la leyenda de prohibida la venta y todo lo demás, nosotros hicimos un llamado a cada uno de los sponsors que tienen su contrato de estas entradas para que sancionen a los funcionarios o a las personas a las que ellos entregan esas entradas si es que se está cayendo en manos de reventa o pasa por ahí. Pero, a ver, yo recibo, dice gentileza Tigo, gentileza Visión, y no dice mi nombre. ¿Yo puedo entrar o no? Sí, puedes entrar, con tu carnet seguro del hincha. Claro, entonces si yo... Igual que la que regala el diario digital, dice sin valor comercial. Claro. ¿Entras? Entonces, o sea, no hay forma de que el controlador sepa si yo eso me dio por ser cliente fiel de estas empresas, o lector, oyente o televidente de estos lugares, o si compré la reventa. No hay forma. Ok. Alejandro, ¿algo más que quieras agregar que no te consultamos, que consideras importante comunicar a esta altura del mediodía? Porque 3 horas antes ya se van a abrir los portones del estadio a las 5 de la tarde, le hace.
Entonces, algo que consideres importante que en el transcurso ya de esta mañana también fueron organizando de cara a este partido. Y yo creo, Bruno, que uno de los puntos importantes para que la gente también sepa que no hablamos mucho dentro de los espacios que tuvimos, es que aquí en el estadio va a haber venta de comida y venta de bebida, que la gente no acceda con botellas, con termos ni con guampa, por el hecho del cuidado de la seguridad, evidentemente de resguardar el espectáculo, y también porque recordemos que las vallas de seguridad se retiraron de todos los sectores del estadio para que la visibilidad desde las butacas sea mejor. Entonces, resguardando un poco todo eso, pedimos a la gente que no traiga termos, no traiga botellas ni guampas, porque no se le va a permitir entrar, así como sombrillas. En el caso de lluvia, la gente podría optar por pilotines o cosas por el estilo. Está clarísimo. Gracias, Alejandro, muy amable. Muchas gracias, Bruno. Un gran saludo. Alejandro Yermoliev, charlando con nosotros, gerente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Bueno, ¿cómo va a jugar Paraguay? ¿Cómo va a jugar Paraguay? No solamente desde la alineación, sino como yo le pregunto a ustedes, Paraguay, ¿cómo va a jugar? ¿Va a atacar? ¿Se va a defender? ¿Va a buscar tener la pelota? El famoso caso de Messi, que es la pregunta obligatoria que le hacen a todos los técnicos de clubes y selecciones que van a enfrentar a México. ¿Cómo le van a marcar a Messi? Nuestro técnico dijo que va a tratar de cortar la fuente, o sea, el que le da la pelota a Messi, hablando mal y pronto. O sea, por ejemplo, Federico es Messi y Ariel es Lo Celso. Entonces lo que van a hacer es que Lo Celso no le pase a Messi. Así, eso es lo que yo entendí en la conferencia. Así se buscó, ¿verdad? en uno de los partidos y llegó la pelota a Messi, quebró la cintura, la dejó a Cuja atrás y emprendió la carrera para anotar el gol. Pero sí, es lo que yo no creo que salga de su estilo. Él tiene un estilo. Si va a fracasar rotundamente con ese estilo, va a morir con la suya. Esa es la realidad, y no creo que Berizzo o la selección paraguaya renuncie a la posibilidad de la posesión, de tener la pelota. El estilo de Berizzo, lateralizar. Creo que Dani dijo que la vez pasada que seguramente Paraguay le va a ganar en el porcentaje de posesión de la Argentina. Después estará el otro lado del juego, cómo agredir al rival. Por una cosa es la posesión estéril, otra cosa es cuando también se intensifican las acciones para poder generar alguna situación de gol, obligar al error, forzar al error al rival. Pero en resumen, no creo que muestre algo distinto de lo que mostró en los partidos anteriores. ¿Hubo algún jugador paraguayo que a lo largo de las eliminatorias enfrentando a Messi le cortó a Messi? ¿Le ganó a Messi? Depende de cuál Messi. El Messi... No importa. El Messi de los que enfrentaba, el que enfrentó a Paraguay. 2009. ¿Cuál? ¿Quién es el que le marcó? Y se repartían entre Riveros y Barreto. Llamarle a Cristian Rivero si podemos charlar con él. Barreto con Yo seguridad. siempre la imagen que tengo es la del Topo Cáceres, que le pega y Messi se da vuelta y le dice... Llamarle a Topo Cáceres. No. ¿Eso no fue en Córdoba? En Córdoba le dice, pégame cuando tengo la pelota, entre otros insultos. ¿Te acordás? Primer tiempo. No seas cobarde, para no decir la otra palabra, y pégame cuando tengo la pelota, no cuando no te ve nadie. Ahora estoy recordando, tenés razón que tuvimos en vivo ese partido. No, esa el es... Córdoba, pues. Sí, pero esa es la de la derrota. Sí, pero vos tuviste también ahí.
También estuvimos no, ahí. La de Isabela, Sí, sí, yo sí, estuve ahí. sí, Y fue el también primer la tiempo. de Fabro haciendo el penal. Claro, fue el primer tiempo. El primer tiempo Esa es la porque... que le dice, pateame sin pelota la sed de tu madre. Ah, O sea, pateó en el ángulo Hijo del de, tiro libre. hijo de. Sí, o Después sea, le dijo hijo de. Y no, esa vez se fue el tiro libre. Claro, claro, tiro libre. no se Contra le dio. Villar. Claro, me Y acuerdo además que- la tuvo Cáceres. No, yo creo que hoy hay que entrarle a Messi, hermano. No hay que ni aplaudirle a él. Acá ya vamos a volver otra vez a la misma cosa. Hoy frente al hotel ya estaban, bueno, qué suerte que era poca gente, ¿verdad? Era, no sé, 10, Anoche era... Mucha gente preguntale a Johnny. ¿Vos sabés que hay videos que recorren de chicos Está Johnny, paraguayos? pregúntale vos mismo, vos que sos mesisólogo. No, yo no soy mesisólogo, yo simplemente transmito la realidad nomás. Johnny, Perdón, hasta ahora, estamos a... es más redondo 8 la horas. apuesta. Te voy a decir que el 90 o 95% se va al partido hoy para verlo a Messi. Johnny, ¿qué tal viste la atmósfera ahí? espera, no, vaya a pasarle y después opinás vos Claro. último y dejá que eso, que no, así no es válido. Mirá que hace 48 horas, Yo hermano, te voy a ese decir, tema, no ¿me es así como vos Yo decís. te digo que sí. Y te voy a decir por qué. Si querés te desafío, trae el teléfono, el No, WhatsApp, no. el Twitter. No vaya a ser más Instagram. copión y te voy a pedir un favor. ¿Por Y qué? esto es en serio. decime. Enrique, Pero, decirle. pero todo en serio. No, pero en serio te hablo porque si no se tergiversan A ver. las noticias y las Sí. informaciones. Sí. Hoy yo estaba escuchando a la mañana y como Enrique se pasa siempre de rosca, él no tiene límites, ¿verdad? Y no, está bien, yo respeto su periodismo, pero que diga la verdad, que no diga cosas que no dice una persona, eso no queda bien. Él puede putear y hacer lo que quiera del periodismo que él quiera, pero que diga algo que otro compañero no dijo está mal. Y lo peor es que vos no le corregiste a él. Porque él esta mañana dijo, que él anda con su historia de que Argentina le va a ganar 8-0, ¿verdad? Y dijo, vos le comentaste lo de Messi, la Claro. discusión que tuvimos ayer, Sí. y él te dijo a reglón seguido, para que vea que yo tengo muy buena memoria y me acuerdo, te dijo, vos tenés razón, te dijo. Pero después dijo, y Bruno va a perder hoy su apuesta porque va a perder Paraguay, dijo. Y yo en ningún momento ni aposté ni dije quién iba a ganar. Nosotros discutimos acá Claro. sobre el tema Messi. Entonces la gente que escuchó la radio va a pensar que yo efectivamente dije y aposté que Paraguay le va a ganar a Argentina hoy. No hablamos nosotros en ningún momento de eso. Para que quede nomás en claro. Segundo tema. Por suerte, hoy se dio lo que yo justamente dije. Yo tampoco dije que no, yo soy necio y cierro mi ojo y mi oído y la gente no es que se va a ir a la cancha solamente para ver la selección. No, se van muchos jóvenes para ver a Messi por el fenómeno Messi. Bueno, pero yo dije que eso está mal, que lo primero tiene que ser nuestra selección y después Messi. Eso yo dije. Vos no le dijiste eso a Vargas Peña. Enrique se pasó diciendo, no, pero ¿cómo él no va a ver? Vos tenés razón, Ariel, vos tenés razón. Después encima otra vez Lenzo que dijo que yo dije que Paraguay iba a ganar y ninguna de las dos cosas pasaron. Y esta mañana, ¿sabes qué? Y voy a mencionar solamente por esta vez, hicimos un contacto en Canal 9, en el programa de la mañana cada día, con varias personas que estaban frente al hotel y estaba una señorita que tenía inclusive la camiseta de Messi y que le iba a entregar a un guardia para que le firme y le escribió una carta y le preguntó al colega de Canal 9, le dijo, vos te vas a ir a la cancha por Messi, y ¿sabés qué le dijo la señorita? De muy buen castellano, de muy buen hablar, le dijo, no, yo me voy al Defensor del Chaco primero para apoyarle a mi selección. Le quiero mucho a Messi, le voy a hacer una carta ahora en nombre de mi papá, porque creo que no sé si su papá sigue vivo o pasó algo, o es para dedicarle a su papá, ¿verdad? Con la camiseta de la selección argentina, ¿verdad? Y estaba ella montando guardia ahí, y dijo que si no podía entregarle la camiseta a Messi, le iba a entregar al guardia para que el guardia le dé a Messi, le firme, y le iba a entregar una carta. Y dijo, me voy al Defensor del Chaco para alentarle a la selección paraguaya de fútbol, dijo. Y le dijo, ¿querés que Messi marque un gol? ¿Sabe qué respondió? Ojalá que no.
Ojalá que Paraguay gane. Yo voy a apoyarle a mi selección primero. Yo quiero ir a verla a ganar a mi albirroja. Y ese es mi espíritu, para que se entienda bien. Ese es mi espíritu. Y a los chicos, eso hay que enseñarles, ¿no? Es que hay que ya enseñarles para que se vayan a alentarle a Messi. O si no, vamos a volvernos, no sé, de la CI vamos a pasar al DNI. Y vamos a llamarnos, yo me voy a llamar Lautaro Bruno Pom, Ariel se va a llamar Lautaro Gabriel, o no sé cuál, hay nombre, Jonathan Ariel. Me gusta. Combina bien. Combina con Marega. Ezequiel Chan. Ezequiel Chan. Yo ya me callo. Acá sí ya se perdió. Adelante con Johnny, por favor, Ari. ¿Qué tal, señor Johnny? ¿Cómo le va? Ariel, buenas noches, saludos para todos. Bueno, ¿qué tal estuvo la Messimanía ahí por alrededores de la Conmebol? Sí, y afortunadamente el número bajó. Pero me dio tanta pena ver a tantos jóvenes, niños, adolescentes, algunos un poquitito ya de edad, ser ninguneado por Messi. Me dio un poco de pena y después dije, ¿qué esperan? Que salgan en el balcón a saludar, pero por favor. Y, a ver, ¿qué te molestó a vos? ¿La tonada de los que se fueron a cantar Messi? ¿A cantar a Messi? Sí, también. Porque estaban ahí esperando y, por supuesto, con el acento paraguayo normal. Y en un momento dado empezaron a cantar y me dio tanta pena también. Y ver, mirar atentamente y repito, ser ninguneado primero por la organización. Vos sabés que, Ariel, venía el bus o dos buses con las luces apagadas, con la ventanilla cubierta por la cortina, totalmente sin saber si que te van a decir probablemente es por seguridad, para no saber en qué bus estaba el 10. Va a una zona, no ingresa por el sector normal, que es frente al hotel, que da hacia la espalda de la Conmebol, ingresa por atrás del bus, luces apagadas en todos los sectores, directo a habitación el 10, sin tener en cuenta que estaban allí afuera algunos chicos gritando Messi, Messi. Y a ver, ¿vos percibiste que esos niños o jóvenes que estuvieron ahí en los alrededores de la Conmebol eran paraguayos, más paraguayos que argentinos? ¿Eso es lo que te preocupa? Todo para no decir todo, porque a lo mejor puedo mentir, pudo haber aparecido un argentino, pero me parece que mayoría de paraguayos, 95% paraguayos. Porque uno inmediatamente se da cuenta por el acento, hasta mezclando un poco de guaraní, uno se da cuenta. Estuvimos allí con varios colegas, con la compañera Dalma Benítez, por ejemplo, que me ayudó muchísimo para hacer contacto y todos, o gran parte, mayoría en este caso, paraguayos, hinchas jóvenes, adolescentes. Está recurriendo, al menos a nivel grupal acá, del grupo de trabajo de ABC, un cruce que tuviste con un compañero del digital, con Joaquín Tandé, que escribió lo siguiente: acá el compañero del digital: me burlaría de los que se van a esperarle a Messi frente a su hotel, pero sé que si Cristiano viene a Paraguay sería capaz hasta de acampar para verle un segundo por lo menos, dice Joaquín. Y vos le citaste el tuit y respondiste lo siguiente: pero ¿vas a cambiar tu acento al cantar o no? Entre signo de interrogación. Anoche los chicos cantaban como argentinos, patada hubo de escucharlos. No, fue una consulta simplemente al compañero Joaquín, porque él puso que haría la misma, o le va a pasar la misma situación si es que viene Cristiano Ronaldo, y le consultaba si iba a cambiar su acento paraguayo con el acento portugués. Simplemente eso, no fue un cruce, fue una pregunta para el compañero que me contestó que él siempre va a querer una victoria de la selección de Paraguay. Está muy bien. Sí, señor. Y con las barras te pasa lo mismo, Johnny, cuando utilizan el acento ese... no tiene aguante. No solamente con las barras, Federico, con compañeros, con colegas. Por ejemplo, están bien así, sin la bebida, se canta normal.
Después, con un poquitito ya de algo fuerte, empiezan a cantar con otro acento. Y eso realmente molesta muchísimo. No, pero Dani, Federico y Ariel, Johnny, escúchame. Hay una cosa que uno tiene que reconocer. Lautaro Martínez no juega. Acá me están diciendo información de último momento. Vos tenés las cadenas argentinas, por favor. Lautaro Martínez no jugaría. Me está informando un colega. No digo su nombre porque no me lo autoriza. Pero qué buena noticia, che, de entrada. ¿Sabes qué? Acá me dicen, buscar a Ran Berbera. Ran Berbera le marcó también a Messi en Buenos Aires. Sport Center. En el empate 1-1. ¿Está la información de Sport Center? Sport Center. Baja de último momento, hace 52 segundos. Epa. Informaron que Lautaro Martínez se perderá el partido versus Paraguay en las eliminatorias sudamericanas. ¿Y por qué? ¿No querés pasar al grupo para que tuite ya esto también maneje, Acá el colega Gastón Edul con foto? Ah, y ese era el 99%. A ver, vos tenés, ¿puedes pasarle a Obi para que salga bien esto? Carga muscular, dice el colega Gastón Edul. ¿Sobrecarga muscular? De TIC, sí. Y capaz era el 1% que ayer Claro, Scaloni ese dijo. viste que dijo 99%. Claro, que el 99%. Pero ¿y quién va a jugar por él? Joaquín Correa dice que es el candidato. Ah, bueno, y Joaquín Correa igual es muy buen jugador. No, igual es buen jugador. Bruno. Perdón, Johnny. Ran Berbera le marcó, gracias Álvaro. Ran Berbera le marcó también a Messi en Buenos Aires en el empate 1-1 y en Asunción en el 1-0, clasificatoria de Sudáfrica 2010. Acá Cristian dice que en ese partido Messi entró en el segundo tiempo. Por eso yo a ¿En Messi cuál? en el 1-0 contra el primero. Y O sea que el Messi primero- nunca hizo un gran partido contra nosotros. Sí, el Salvo ese que te 5-2. dije. El 5-2 y el de Córdoba y el de la Copa América con selección de ¿Y el Chile. ¿verdad? 6-1? Ese fue increíble. Ese fue increíble. Pero el 1-0. Lautaro es mejor que Correa. No, yo sé que es mejor que Correa, y pero, yo dije, ¿no? pero Correa no es malo, ¿eh? Y Lautaro venía mal con la racha con la selección Acá también. Cristian dice, en el 2009 Messi ingresó en el segundo tiempo. ¿En el 2000? 9 dice. No. 2009 fue con Maradona. Con Maradona, por eso. No, entró del principio, no en hizo el del nada. segundo tiempo en lo de Gamarra. No hizo nada. en el 2005. Incluso se quedó, me acuerdo la imagen. Era Verón, Messi y... Un mediocampo bien Sebastián, el zurdo, no, el zurdo que jugaba en Boca. Gaitán creo que era. Gaitán. Un zurdo jugaba en Boca que Maradona le convocó a la selección, cuarto volante. Messi arrancó en el 2009, no hizo nada realmente y fue muy llamativa su imagen recostado en un sector del campo de juego. En el 2005 él debuta oficialmente con la selección argentina mayor jugando contra Paraguay. Jugó los 90, dice Darío Ibarra, en el 2009. Claro. En el 2006 entró en el segundo tiempo. Entró en el segundo tiempo. El de Roque. Y la única jugada que intenta encarar, Gamarra le cruza sensacional y levantó el estadio. Me En acuerdo. el 2005. El En 1-0 de 2005. Roque. Hacia platea, Gamarra se le tira, le cruza al estilo Gamarra, le saca la pelota y el estadio se levantó. Estaba ganando 1-0 ya Paraguay. Después 2013 la de la goleada. Y la última no vino. Y después fuera de eso, en Córdoba hizo un gran partido. Y en Concepción, Chile hizo un gran partido en el 6-1. Ese fue La un última, el partido. 2-2, ¿verdad? ¿Cómo? El 2-2. Allí no vino. No, el 6-1. En Chile No, fue con, 6-1. con Ramón, ¿cómo fue? 0-0. 0-0. Ah, 0-0. Y ese que hace 0-0 poco informó Martino que- Ramón, acá que jugó TV y compañía. Que Dybala falló una increíble. Joaquín Correa es el que está en el Inter de Milán, compañero lo de Lautaro, ¿verdad? Estuvo en Lazio antes, el que jugaba en Estudiantes de La Plata, ¿verdad? Ese es el que podría jugar en el caso de Lautaro Martínez. Porque están los dos Correa. Este más, No, más delantero. el otro es del Joaquín. Atlético de Sí. Madrid, Ángel Correa. Sí. Este es Joaquín Correa, el que está en el Inter de Milán, para no confundirnos nomás. Aguantanos, Johnny, por favor. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación llegó Mentolina Caramelos. Conocelos, sus sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sus sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso
mate o tereré, que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera el viernes 8, DJ Joselo en vivo, 17 horas, degustaciones, sorteos hasta 1.500.000, promociones por el mes de Halloween. Sábado 9, show en vivo de Milenio, 21 horas, barra de tragos, 17 horas, promos de cervezas, promociones por el mes de Halloween. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Tener tu hogar como soñás es más fácil con Inverfin. En Inverfin tenés todo para amoblar tu hogar a los mejores precios. Encontrar rack en cuotas desde 29.000 guaraníes, roperos en cuotas de 49.000 guaraníes, somiers en cuotas desde 99.000 y mucho más. Visita tu sucursal favorita de Inverfin. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828 o llamanos al 021-288-3000, también en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Con Robert Peralta, Jesús Dátolo. ¿Te acuerdas que entró aquel zurdo que, como Maradona, sí. en el medio campo había entrado y lo sacaron rápidamente? Pero Messi los 90 minutos. Boca Banfield. Sí, lo había llevado. Creo que estuvo en el Napoli también, ¿eh? Pues, Sí, tuvo un paso en el Napoli y me parece que en esa época lo había traído Maradona para Bruno hoy. Mira, hoy juega la selección de Messi, lo dice el título, y está mostrando en estos momentos pantalla dividida. Poneme eso al aire, TIC, por favor. En vivo desde el Defensores del Chaco, en vivo desde la concentración de la Argentina, el Borbón, ¿verdad? A ver qué están diciendo estos muchachos de la Argentina. Hace 2 años que no lo vemos. Ahora, Sergio, yo decía ayer que para los muchachos grandes y para los de muchas convocatorias, cuando llegó para la Copa América, Julián era un referente de River, un tipo importante, pero como una apuesta, viene a conocer más. Están hablando, ¿saben de qué? Julián Álvarez, el jugador de River, pidió a Gallardo que por favor no lo lleve Scaloni, que no lo haga jugar y que porque tienen un partido los de River. el sábado, contra Banfield. El sábado contra Banfield, el famoso Banfield, porque ese partido podría jugar Héctor David Martínez, ojalá que no. Ayer decía el cronista de River que estaba descartado. Bueno, entonces bien, porque iba a ser un mamarracho que se haya bajado la selección paraguaya y termine jugando un partido del fútbol argentino de, no sé... Pero de que lo probaban. River Banfield, no. Eso se pidió y se dio a la desconvocatoria. Bueno, pero entonces, enhorabuena. A ver qué siguen diciendo. Sí. Una zona tigre ayer. ¿Cómo? Con la presencia de Espínola. Y clasificó de ronda a la Copa Argentina. Sí, señor. ¿Cómo es que le llaman a Godoy Cruz el equipo? El Tomba. Sí. Bueno. Felicidades entonces a Espínola, que ya está en la siguiente ronda de la Copa Argentina. Semifinales. Sí, señor. Felicidades entonces para el jugador de Godoy Cruz. Ovaldito, que está cumpliendo años también, ¿eh? Claro. Ovi, marche doble café, por favor. Nico, avísale para que apunte, por favor. Poneme, hermano, espíritu de la selección paraguaya. Y quiero ir hasta Johnny, que participe con nosotros. Vamos a ir hasta Edgar. Y que la audiencia también participe. Voy a hacer la siguiente pregunta. Porque ya sé la respuesta que me van a dar, pero voy a cambiarla. ¿Por qué te ríes, Ariel? Hoy un alto dirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol me dijo, les escucho todos los días. Y me dijo, ¿cómo le fue a Ariel en la medición de su terreno? ¿Y conté ayer cómo fue? No, pero estaba escuchando. Y dijo, ¿por qué me le cargan así a Ariel? O sea, que da esa imagen de que vas a un pobrecito. Y te voy a contar algo más, Ariel, que pasó algo simpatiquísimo ayer. Y después planteo lo de Paraguay-Argentina. Tenemos tiempo hasta las 2. Después vamos a hablar de los otros partidos de las eliminatorias. Hoy juega... Hoy no hay Copa Paraguay, ¿verdad? Quedó fuera Cerro ayer. Quedó fuera Cerro, perdió frente a Sudamérica. Tenemos 5 entradas para regalar. 5 entradas. 5 entradas, Federico. Pero... Las 5 entradas que vamos a regalar, gentileza, ¿de dónde, muchachos?
¿Me escuchan? Hola. Es de marketing. Sí. Bueno, 5 entradas para regalar, pero con el carnet verde que habilita al hincha. ¿Cómo le llaman el carnet? El carnet del hincha, sí. El carnet del hincha. Sí. Y toda la cuestión protocolar de salud. Tiene que estar inscrito. No, es que le vamos a dar la entrada a cualquiera. Si no está inscrito, no puede entrar. O si no, pues se llama una especie de regalones de reventa. ¿Se entiende, verdad? Claro. La persona que va a llamar legal, claro. tiene que tener su carnet del hincha, por favor. A ver, ponele un poco a nuestro periodista argentino que está en el Defensor. Para que yo pueda, al menos, hacerla rodar. Está probando la cancha del Defensor del Chaco, a ver. Arranquemos, tiene zapatillas, ya a diferencia de Lautaro Salucho, que Lautaro Salucho estaba en zapatos. Arranquemos primero con... Pará. Arranquemos con 10 jueguitos, vamos. 10 jueguitos. Los hace Germán, ¿eh? No. No, 10, Germán. 10, no te pedí 5 minutos, tampoco estamos para decir que no, decir que no. 10 jueguitos como para mostrar que llevamos un tipo de mejores condiciones técnicas. Ya se ve un control. Derecha, izquierda, derecha. Listo. Prueba superada. Bien. Como en la Liga Bolivarense, Germán. Prueba superada, 1 de 1. Bueno, ¿qué nos vas a proponer ahora? ¿Ver cómo rueda la pelota? Sí, no más que eso, porque de verdad te digo que si pega fuerte no va a rodar mucho porque está desinflada, pero vamos a tirarla al menos por abajo, Rastrón, que va a dar un panorama. Cuando los argentinos están probando los de TIC Sport, el césped que les digo está en muy buenas condiciones, el Defensor está impecable y quiero proponer lo siguiente. Les doy tiempo para que igual gozan de muy buena memoria. ¿Cuál fue el mejor partido de Paraguay contra Argentina? Pero no de visitante. Porque me van a decir, siempre me van a salir con el partido de Roberto Miguel Acuña, el empate 1-1. Esa no. El primer tiempo fue sensacional. Bueno, no, por eso, Federico, yo ya sabía pues que eso me iban a responder. Algunos te van a ir con el de Córdoba, Dali González. No, por eso, claro, no vale el de visitante. Por resultado te van a ir. A decir, claro, vos decís de local hay uno que está muy claro. No, espera, Ese vamos. 2008 también el 1-1 también fue bueno, Espera, no te adelante, Chun. Vamos. Yo te hablo de muestras que no valen. No, vamos, por eso. Vamos a los 2 mejores partidos de los últimos 20 años. Atiendan que bien lo que le estoy preguntando. Los últimos 20 años de Paraguay versus Argentina en el Defensores del Chaco. Edgar, por favor. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. Petrosur suma una estación más, se habilita una nueva estación en calle Última, avenida Defensores del Chaco, esquina Doctor Sosa. Vení a conocer y de paso cargas con un descuento de menos 300 guaraníes en todos los combustibles. Petrosur sigue expandiéndose para que sigas cargando al menor precio del mercado con calidad internacional certificada. Johnny, vos tenés la primera palabra. Sí, señor. El equipo es el Tata. Para mí ese fue el mejor partido. Jugando de local, victoria paraguaya 1-0, clasificación a Sudáfrica, pero también aprovechamos un muy mal momento futbolístico de Argentina, que dirigía Diego Armando Maradona. ¿Y cómo salió el partido? Ganó Paraguay 1-0, gol de Nelson Aedo. ¿Te acordás de ese equipo más o menos, por lo menos la mitad de los nombres? Tirame. No recuerdo sinceramente, Bruno. Cabañas, Aedo, realmente debo hacer memoria para tener el 11 de Paraguay en ese partido. Bueno, está bien, Johnny. Está bien. ¿Cuál fue el mejor partido? Los últimos 20 años estamos hablando. Johnny que tiró el suyo. Mucho, si bien no se ganó. ¿Por qué dijiste 2? Y dos partidos. No, porque hay 2 nomás y tiene que ser en realidad cuál de los 2 fue mejor que el otro.
Hay 2 nomás. Y medio adrede, dice Dani. Por eso, pero Dos partidos. A mí me gustó. Johnny mucho, eligió uno solo hasta ahora. A mí me gustó mucho, si bien no ganamos, pero merecimos ganar. Y lastimosamente la injusticia arbitral hizo que no le ganáramos a la Argentina. Y no pudimos hacer la historia en aquel momento de conseguir el primer triunfo a nivel eliminatoria. El 2-2 para Corea-Japón 2002. Paraguay dirigido por Marcarián y Argentina por Marcelo Bielsa. Era presión contra presión. ¿Quién iba a pensar que el técnico de Paris Saint-Germain iba a hacer el gol con la mano, Pochettino. Claro, Hidalgo, el árbitro era el peruano Hidalgo. Fue un lindo partido, muy táctico, y además también el rival era muy calificado. ¿Te acordás más o menos la mitad del equipo por lo menos? Y en ese momento en la Argentina estaba Batistuta, estaba Paraguay, López. Paraguay, te está preguntando. Pero vamos por la parte. No, definitivamente vos sos Lautaro Marejo, ya está, mano. Pero es que vale para el parámetro. Jonathan Ariel. Jonathan Ariel. Era Jonathan. Pero vale para el parámetro. Dijo que le gusta. Pero te acordás del equipo, le dijo, somos el argentino. ¿Qué hijo de patria? ¿Sabes qué detalle fue ese? Por ejemplo, a mí sí me decía, ¿te acordás del equipo? Lo primero que venía a la cabeza es Gustavo Morillo, el gol de cabeza. Que no jugaba mucho y juega titular ese partido. Pero te das cuenta que por inercia él tiene en su top of mind, en su mente, lo primero son los argentinos, no los paraguayos, hermano. No, pero ¿sabes lo que pasa? Y yo creo que le vino a la mente lo de Batistuta. Porque cuando Batistuta hace el gol, se generó algo que mucha gente se está preguntando si va a ocurrir hoy. Las chicas gritaban. ¿Vos sabés cuando Batistuta hace ese gol? En la preferencia parecía un concierto y no un partido de fútbol. ¿Vos sabés las chicas cómo gritaban, no? Porque él se va Arco Norte hace de rebote en el poste derecho y viene y se saca la camiseta. ¿En serio, bro? Y comienza a rebolar, me acuerdo el grito de las chicas. Me acuerdo porque era mucho silencio todo el estadio. Bueno, hoy ojalá que no pase eso, Por eso Ariel me parece que arrancó. Acá poneme la música Paraguay, hermano. Paraguay, vamos. Ese plantel era. Acá está pasando Johnny, gracias Johnny. Justo Villar, Julio Cáceres, Darío Verón, Claudio Morel Rodríguez, Aureliano Torres, Paulo da Silva, Jonathan Santana, Cristian Rivero, Ram Berbera, Edgar Barreto, Topo Cáceres, Salvador Cabaña, Nelson Aldo Valdés, Pájaro Benítez. Estamos hablando del plantel. Para ordenar, año 2009. 2009. Estamos hablando del otro partido, claro. Sí, señor. 2009. Que en ese partido entró en el segundo tiempo y medio se le pegó a Messi Eduardo Ledesma. Fíjate cómo son las líneas. Estaba Eduardo Ledesma también. Me acuerdo, lo veo a Eduardo Ledesma y él jugó contra Brasil y contra Argentina. No fue al Mundial después. Pero como el Tata era nada bien en Lanús con eso. Aprovechaba los momentos y Ledesma en los dos partidos jugó bien. Y esa vez jugó como un volante bien abierto siguiendo a Messi y lo anuló prácticamente en el segundo tiempo. A ver, ¿tenés otro partido más? Claro, el del 2005, la primera victoria de gol de Roque. Yo creo que hay que hacer, hay una historia linda de partidos que tendría que partir desde el 93, la invasión. Sí. Ese fue un buen primer tiempo de Paraguay. Gran jugada de Loco González, lo empató Strubay. Sí, derechazo no pudo Goico. Expulsado Celso Ayala y Batistuta primer tiempo. ¿Vos sabés que en el primer tiempo el central y el 9 estaban en la Fiorentina con eso y Celso ya estaba en central? O no, en Olimpia todavía estaba. Todavía estaba en Olimpia. Expulsado los dos en el primer tiempo. Medina Bello, un gol tonto a Chilaver, el de cabecita y primer palo. Lo empata Strubay. Y en el segundo tiempo se dio un frío. Estaba así como ahora el tiempo. Y Paraguay no se animaba, era 11 porque lo expulsan a Ruggeri. Era 10 contra 9. Cabaña le pica, sí. Ruggeri lo agarra. Sí. Que Basile cae y se peleó con la policía, todo un escándalo. El estadio hervía, porque los paraguayos estaban, Paraguay estaba, Ganadería Sur y parte del este y todo el otro de Argentina. Una cosa de loco el ambiente que había. Golazo Strubay, me dice acá Cristian. Sí, golazo. Sí. Loco González piló a 3, pum, le dio Strubay de fuera del área, le pega y le cruza a Oico. Y después se vino la famosa jugada de Redondo. Qué bárbaro esa. Que nadie le sacaba la pelota a nadie, pum, adentro, 2-1. Y después se había pulsado Catalino, 9 contra 9 y Medina Bello es el 3-1.
frustrante, se armó un lío, ¿sabes? Sí. A nivel país fue el tema. Por la entrada, Valdía Espinosa creo que ya le estaban echando, una cosa de loco, porque Paraguay venía de empatar 0-0 en Barranquilla. Y ese partido marcó la renuncia Había de arrancado Chilaver, bien. la polémica Sí. con Núñez, se pudrió desplomó todo. Se pudrió todo en ese partido, una cosa de loco fue. Después jugamos contra Perú y nadie más fue a la cancha, me acuerdo. Le ganamos a Perú. Y después la siguiente, la del 97, esa fue dolorosa porque Paraguay estaba haciendo una eliminatoria grande. Y el Muñeco Gallardo hizo el gol. Y Verón le contó el Toro. Estadio lleno. ¿Vos habrás estado ahí, Ariel? No, yo seguí por televisión. Pues vos seguiste toda esa campaña, ¿no? Pero Sí, esa sí. entrada era más cara, parece, ¿no? Eran carísimas las entradas Yo no me fui a ningún partido Paraguay y en la Argentina. eliminatoria. ¿No te fuiste ni uno? No me fui. Ah, no, Sí. Cristian Mareco. Todo que por se televisión, pagó. sí. Cristian Mareco decía todo porque compró el bono ese. Y después viene la que vos recordaste, 2001, 2-2. Partidazo, pues. Esta vez pensábamos todos que era la primera vez, Sí, porque sí. Chilaver hizo el gol de penal a Pablo Caballero, su suplente en Vélez, arquero de la selección titular de Bielsa era. Y después ya viene la otra, 2005, el gol de Roque. Ese fue un gran segundo tiempo de Paraguay también, pudo haber ganado por más. Y 2009 ya recordaron y después las otras, ¿verdad? Pero todas tienen su historia, salvo la del 5-2, que Paraguay ya estaba casi eliminado. Víctor Gen era el técnico, le había ganado Paraguay a Bolivia 4-0 acá, pero unos días antes, pero no alcanzaba. Y vino y Messi hizo 2 goles de penal hizo los goles. Paseo. ¿Sabes por qué yo, Federico, también... José Ariel Núñez, por ejemplo, jugaba en esa selección. Rescato esos partidos de Paraguay que merecía, por eso arranqué con el título de Paraguay merecía ganar y que hubo una injusticia arbitraria, porque era un equipazo ese equipo de Argentina de Bielsa. Ese era un equipazo. Y en el 2005 jugaba Riquelme, por ejemplo, jugaba en Argentina. Pero 2005 Argentina vino ya iba cayendo, pero igual era más respetable que el equipo. No, 2005 vino clasificado. Por ejemplo, el 9 no fue ni Crespo ni nadie, era el Tecla Faría, por ejemplo. De aquel equipo. Y jugaba Lucho González, por ejemplo, que no era titular. Eso, en mi caso, para mí lo de Paraguay-Argentina es un verso entre el 2005 contra el 2009. Entonces... cuando Johnny decía no, pero ese equipo de Maradona ya venía a los tumbos, yo utilizo ese argumento para decir que yo me quedo más con lo del 2009 que con lo del 2005. ¿Por qué? Porque el equipo del 2005 ya vino acá clasificado, el equipo del 2009 vino acá necesitado, y sí. ante el necesitado que le haya pegado el baile, porque los dos partidos fueron bailes, los dos partidos el 1-0 quedó muy chico, ya el parantazo de Nelson ya con el partido 1-0, siempre acá hablamos que fue el partido de Julio Dos Santos para que lo puedan vender al Bayern Múnich. Cruzaba la mitad de la cancha con una suficiencia. Y lo del 2009, o sea, que es más reciente, pero también tiene todos esos elementos. Entonces, para mí, para elegir al equipo de Martino por encima del equipo del Maño, es cómo venía Argentina. La Argentina de Peckerman ya vino clasificada, mientras que la Argentina de Maradona vino... Pero tomás en cuenta un factor psicológico fuerte, histórico. Nunca le ganamos. ¿De primera vez? Sí, claro, por eso. Por eso también que por eso está lindo el debate del versus. O sea, el que elija el 2005 va a tener argumentos como también el del 2009. O sea, por eso yo no sé si pero yo creo que yo estoy con Ariel en esta. Pesa más esa primera vez, hermano querido. No, ¿qué Ariel? Si Ariel eligió lo del 2001 por Batistuta. No, lo que te acaba de decir ahora. Eso sí, pero él eligió 2001. Yo ya sé. Él dijo 2, yo dije 2005. No, Ariel, no elegiste el tema de Batistuta. No sean tampoco tan invasivos con Ariel. Dos dijiste los dos. 2005 elegiste. Uno Ariel, y si de los dos dijiste por el contenido táctico de aquel partido, claro, pero la injusticia arbitral. Bueno, no hay problema, si se va a elegir solo uno, no, dos son, hermano, dos. No, dos dijimos, dos. Porque ellos dicen que pero yo me niego, para mí 2009. Como dice, hay solamente dos para elegir y danos uno de los dos. No, atendé lo que dice este mensaje. Bruno, Luis María, nuestro querido oyente. Analicemos el partido de hoy. Lo que pasó ya pasó. No vivamos de historia, lo que importa es ganar hoy. No, deja de tener razón. Pues ya hablamos toda la semana del partido. No, pero hoy es el día de... No, Ariel. Aparte estamos hablando hoy es el día de, hermano. Estamos hablando de hechos que pasaron y le gusta a la gente recordar, porque hablar de hoy va a ser hablar... Ya habló Ariel más o menos y creo que todos tenemos el mismo pensamiento, que vamos a salir a jugar pero vamos a hacer un de lo mismo, ¿verdad? No, espera, vamos a analizar. A la gente exigirle... Yo tengo un par de preguntas, A la gente que va a ganar la entrada, exigirle conocimiento. No. Allá de carnet. 5 entradas, pero vamos a hacer con preguntas. Claro. Vamos a Edgar, entra John, nos cuenta la actualidad.
Siempre la primera vez, y aparte de esa, 1-0 con el gol de Nelson, ese es... No, ese fue con Roque. 2005 Roque. La primera vez es con Roque. La primera vez, ¿cuándo fue? ¿Con gol de Nelson fue? No, con Roque, Bruno. 2005. 2005. Ese partido es inolvidable. Ese es... Para mí ese es la misma cosa que lo de Brasil. El gol de Jorge Campos, que fue la primera vez que le ganamos a Brasil. Esa fue la primera vez. ¿Sí? Y bueno, en eliminatoria. Estamos hablando de eliminatoria. Déjame agarrarme de tu top of mind. ¿Vos te acordás del gol de Nelson? Sí, claro. ¿Por qué? Y porque ya, no sé, estaba más maduro, estaba más, no sé, era más... Fue un golazo. No, la teoría de la primera vez es justamente todo lo contrario. ¿Vos te acordás cuando? Y eso queda... Ahí está. Vos cambiaste el top of mind, sí, porque fue un golazo, porque el de Roque, el 1-0, no sabía si entre Heinze y Abonaciri quién pifiaba más la pelota. Y nunca podían buscar a Roque. Encima él entró lesionado, ¿sabes? Yo tengo tan mala memoria. El gol de Nelson es esa que construye en Salvador Barreto y concreta Nelson Ado. Ese fue un golazo. Y el gol de Roque, Arco Norte. Pero nunca va a cambiar la primera vez en todos los órdenes de la vida, hermano. Siempre la primera vez se te queda en la mente. Maradona y Messi. Enfrentándonos en aquella oportunidad. Claro, no, estaban los dos juntos. Imagínate, hoy le ganamos. Bueno, vamos a analizar uno por uno. Ya venimos con Paraguay y Argentina. Johnny está en la gatera para hablar. Vamos a mencionar los otros partidos también, por favor. No juega Lautaro Martínez. Esto ya está en Twitter, Twitty, en las redes, en todas las redes. Bueno, gracias, Twitty. Estamos transmitiendo también impresionante a través del Twitter y de todas las aplicaciones y todas. Hoy estamos con el partido. Hoy sale al exterior la señal. Sale. Estupendo. Sí, porque eso tenemos que aclarar. Cuando Paraguay juega en el exterior, el grupo Cartes tiene los derechos y no podemos transmitir por la... ¿Entendemos? Fuera. Bueno, afuera no podemos... La gran cantidad de paraguayos que hay... Vamos a pedirle a tío Horacio, llamale a H un ratito, si tiene tanta plata, hermano, compra todo lo que hay. ¿Qué le va a hacer que la radio número 1 del país transmita el... Ahora tiene que dar al pueblo lo que quiere, ¿eh? No debe saber eso. No debe saber porque con la cantidad de votos... No, si cuántos paraguayos, los votos argentinos en España... Vamos, hermano querido, HC. Esto no ordenado, nomás que se transmiten los partidos. Claro. Libere para el pueblo. Que libere ese tío. En el final Interliga y la eliminatoria libera 5 minutos antes aparecía la señal. Bueno, este es mi hijo. ¿Cómo es su...? Hay un compañero nuestro hoy que le llamaron de Crónica TV. Un canal que mira mucho los paraguayos en Argentina. No me diga que hizo un papel. No hizo papelón. Y dio un informe de Paraguay, el primer dio un informe de Paraguay y dio un informe lapidario. Yo dije que le escribieron... Tengo 2 candidatos. El número 2. Espera, contá, Federico, contá y vamos ya a la actualidad con Johnny y vamos por el uno por uno. Cuenta Twitter de los televidentes porteños enojados. Espera, quiero el informe de Wilson. Wilson fue el que hizo... Wilson hizo un informe lapidario de Paraguay para Crónica TV. Habló en Crónica TV. Mira vos. Y le escribieron televidentes residentes en Buenos Aires enojados porque es un mala onda, porque le siguen en Twitter también, pues. Y le vieron ahí a Wilson haciendo Crónica TV y... Ahora han dicho... ¿Y qué decía, por ejemplo, su informe, Wilson? Imagínate. ¿Lo puede contar acá, Bruno? ¿Lo puede contar acá qué es lo que dijo? Pero habrá dicho que... Habilitar un poco un micrófono. Los jugadores no quieren venir a la selección, que el técnico no sabe dónde está parado. ¡Ay, juepete! No, pero esas 2 cosas que tirás ya son suficientes para... Imagínate si Ariel hace el uniforme de la selección, imagínate. Para afuera encima. Una vez hice para TIC. No, para el otro, para TN. Dice Eduardo Alfonso, le escribe a Wilson: respeto tu opinión en Crónica TV, pero ¿te parece rebajarla hacia nuestra selección? Le responde: tal vez no escuchaste que les dije que Gustavo Gómez es el mejor central de toda Sudamérica y que tenemos muy buenos jugadores. Lo que no tenemos es técnico. Hasta estaba con Miguel Roja en la mano porque la ilusión siempre está. Con el televidente. Ojalá no se le suban los humos a este muchacho, a Wilson. Ojo Wilson, mi hijo, Bueno, vamos con Edgar y está Johnny para hablar de la selección y ya la actualidad, señores, el purete, el partido de hoy.
Yo tengo muchas preguntas que hacerle a los señores comentaristas. Entre ellos ya le incluimos a Ariel. Ariel ya no es relator, eso quiero aclarar. Ariel no es relator, no le tengan... también, Víctor. A la puta. No, ya, acá ya está, yo me voy. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Upisa es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con Upisa. Upisa, calidad para el mundo. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En este octubre rosa, Asismed lanza el movimiento de concienciación A Tiempo Hace la Diferencia, incentivando a un estilo de vida saludable con la práctica de actividades físicas acompañadas de una buena alimentación. Además, instar a los controles periódicos, incluyendo el control mamográfico a partir de los 40 años. Desde Asismed te invitamos a ser parte de A Tiempo Hace la Diferencia. Seguinos en las redes sociales y entérate mucho más. Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas de todo el país. Precios increíbles y la mayor variedad en heladeras y muchísimo más. Escucha esta super oferta. Heladera Midea de 300 litros, precio normal 18 cuotas de 256.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991670000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ariel no es relator, no le tengan... también, Víctor. A la puta. No, ya, acá ya está, yo me voy. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre, no te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. En Electrovan estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Por el mes aniversario tenemos descuentos y premios importantes. Acércate a una de nuestras 30 sucursales o ingresa a www.electrovan.com.py y entérate más. Electrovan, 14 años mejorando tu calidad de vida. Llegó octubre con estos super descuentos donde podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta imperdible oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, línea baja 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión, sujeta a fracciones adheridas. No olvides pagar impuesto inmobiliario 2021. No tenía en el archivo, yo ya relataba en el 2005, relaté ese gol de Roque Santa Cruz. Relator nuevito era. Sí, 2004 fue. No, 2004 que yo empecé a relatar y 2005 hicimos ese partido. ¿De dónde sacaste, Víctor? Pero pregunto en serio, ¿algún pariente, amigo? ¿Estás hablando vos con Víctor? No, tengo amigos, mi abuelo se llama Víctor, mi primo, dos primos se llaman Víctor, o sea... O suele charlar con Choco, no sé. Viste que uno puede decir... Se me fue. Se me chispoteó. Doctor Agustín Saldívar, muchísimas gracias, doctor, por la sintonía de siempre del Hospital del Trauma. Me escribe lo siguiente: buen día, Bruno. Sencillo que los controladores del primer anillo tengan computadora o tablets y que verifiquen las cédulas de identidad en la plataforma Vacunate del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y si salta que no está vacunado, lo sentimos, que no entren. Saludos, Agustín, dice. ¿Cierto, doctor? Cierto. Bueno, quiero contar una cosa realmente increíble que hoy, lastimosamente, me contaba el querido Víctor. Este sí se llama Víctor, Ariel. Saludos para Víctor.
nuestro querido Víctor, colega de Emisoras Paraguay. Víctor Jiménez. Víctor Jiménez, sí, del Parlamento, me confirmó que lamentablemente falleció Boscarino. El querido Boscarino, dueño de Emisoras Paraguay. La FM más escuchada del país, que es una cosa realmente... Hace años que ellos tienen una audiencia, realmente están ahí, el Cabezón, Ricardo Rodas Vila, el Parlamento, y yo estuve compartiendo muchas veces con ellos, así que realmente los sentidos pésames para la familia Boscarino, y me sorprendió porque una persona joven, con muchos emprendimientos, un empresario, pero bueno, eso de la cuestión comercial no viene al caso, ¿verdad? Pero simplemente lo estoy comentando, que era una persona emprendedora, ¿verdad? Y que todavía tenía mucho por hacer en la vida seguramente, ¿verdad? Javier Boscarino. Javier Boscarino, exactamente, Javier Boscarino. Y joven, falleció el día de hoy. Estuvo aquejado ya de una enfermedad hace 2 años, me decía el querido Víctor, así que los sentidos pésames para la familia de Javier Boscarino y para la familia de Emisoras Paraguay. Nuestros colegas que están ahí realmente están muy golpeados, choqueados, están por lo que pasó, la pérdida del dueño y director de esa emisora. Así que los sentidos pésames, mucha fuerza para ellos. Bueno, a ver, en el arco, Anthony Silva. No se discute. Hace rato. Robert Rojas, lateral derecho. Ese puesto me parece que puede ser discutible. En River, su último partido la rompió jugando de zaguero central. Y además le cuesta porque por su perfil mismo, para acomodarse, se nota que... Y ahí le va a caer, ¿quién le va a caer? Le va a caer Lo Celso. Le puede caer Messi, bueno, Messi se mueve por todos lados. También, porque Di María está jugando más a la derecha, ¿no? Pero, y el que entra por Lautaro, Correa. Correa puede ser. Los centrales. Fabián Balbuena y Junior Alonso. Gómez. ¿Yo qué dije? Fabián Balbuena. No. Gustavo Gómez. Gómez, bueno. Contagio. Espérame, Víctor. No. Espérame, Víctor. Tranquilo, Víctor. Bruno Víctor, pon. Junior Alonso, ¿con quién? Con Gustavo. Gustavo Gómez Portillo. Sí. Perdón, Gustavo Gómez Portillo y Junior Alonso. Los zagueros centrales. ¿Está bien? Sí. Está bien, no se discute ahí, ¿no? O sea, son los mejores. Porque Alderete tiene que jugar como 4. Alderete va a ser lateral izquierdo. Sí. Y más adelante Arzamendia. Yo creo que esa va a ser para mí la gran incógnita, clave. Ya ve el partido es dónde va a jugar Arzamendia. Porque uno puede ponerlo a Arzamendia como un quinto, o que Arzamendia sea un interno en la siguiente línea de volantes que cites y que Almirón caiga por ese sector. Lo mismo podría decir de Ángel Romero. Pero eso, Vane, el sistema te da la posibilidad de ubicar sobre la marcha. Claro, pero yo lo he visto a Arzamendia. Mira que el partido que él jugó un tiempo, entró en el segundo y fue cambiado a los 59, 56, antes de los 60 fue cambiado, porque ya no respondía físicamente. Estaba cansado. ¿Entró y volvió a salir? No, él arrancó de titular. Sí. En Cádiz. En Cádiz siempre jugó bueno, delante. Y él sabe cómo juega ahí. Él juega por delante del lateral izquierdo. Pero sabes que juega muy pegado al lateral izquierdo. Es que Cádiz es un equipo retranca. Bueno, entonces juegan 4-4, pero tenés toda la razón del mundo. Arzamendia está, Bruno, más cerca de Espino que del lateral rival. Por eso, entonces hay que ver si él va a jugar así hoy en la selección paraguaya. Por eso te digo, porque si él juega como quinto cerca de Alderete, tu figura de los volantes cambia.
Por eso yo decía como tercer volante me hubiera gustado, ya sea Cachorro, Pica, porque vos ves en todas las infografías aparece Arzamendia como un tercer volante. Claro, porque los volantes van a ser los centrales hoy Morel, Villasanti. Y después lo ves a Arzamendia y a Ángel Romero. Ángel Romero por derecha y Arzamendia por izquierda. Pero claro. Ahí como vamos a cuadrar un poco. Y Almirón con Tony Sanabria. Finalmente jugaría Tony Sanabria. Porque si la idea es tenerlo a Arzamendia más interno, el que tiene que hacer el trabajo el día de vuelta es Almirón. Si tu idea es que Almirón te juegue libre, vos tenés que estirarlo a Arzamendia por la raya. Lo mismo va a ocurrir por derecha, porque vos sabés que Morel va a ser el fijo. Si a Villasanti lo tirás por derecha, igual el que juega como el interno, no en un doble 6, no puede ir con el extremo rival. Y Ángel va a tener que hacer ese trabajo. Yo creo, Dani, que no sale de la distribución que tiene de su sistema Berizzo. Yo creo línea de 4, Morel enfrente de la línea de 4. Sí. Después a la derecha Ángel, enfrente de Morel Villasanti y a la izquierda Arzamendia. Pero entonces Arzamendia va a ser más defensivo. Me parece un poco más ofensivo. Pero por eso. En esa figura táctica. De un 4-1 sería un 4-1-3-1. Claro, la figura que postula Ariel es para que Almirón te juegue libre. Sí. Pero allí Arzamendia no va a estar tan pegado a la raya como ha estado cuando jugaba como cuarto volante en la selección y cuarto volante en Cádiz. Claro que vos te movés de acuerdo y lo que dijiste es clave. Al tener a jugadores como Alderete, Alonso, Arzamendia y Almirón, son jugadores que te cumplen más de una posición. Vos, por ejemplo, sabés que Morel, su zona de confort es allí, delante de los zagueros, en un espacio reducido donde no pasa absolutamente nadie. Vos sabés que Villasanti te puede jugar como 6 o como 8 y tiene una dinámica diferente cuando lo pones de 8 o cuando lo pones de 6. Esos 4 zurdos que te he citado, porque el técnico le puede decir, Arza, me jugás más de interno, tratá de caerle a Paredes, a Lo Celso, o si De Paul quiere pasarse por esa zona. Pero ¿qué hace si la Argentina te ensancha la cancha? Que Montiel está cerca de la raya, entonces Almirón tampoco puede hacerse el desentendido. Entonces creo que la clave de esta alineación es dónde se van a amparar Ángel Romero y Santiago Arzamendia, porque de acuerdo a dónde estén ellos, vamos a entender y captar cómo está el partido. Porque todos queremos que la selección no esté muy cerca de Anthony, por eso ponemos esta línea defensiva con 4 marcadores. Robert Rojas en River nunca jugó de lateral derecho, Omar Alderete nunca jugó de lateral en Valencia, pero lo hacen ¿por qué? No porque Paraguay quiera renunciar a la salida por las bandas o porque esté lesionado el Beto Espínola o lo de Blas Riveros. Este es un partido que sabemos que si estaba bien iba a jugar David Martínez y hasta podríamos haber hecho si era más para Junior o para Omar, pero ante la baja del hombre de River yo creo que está muy claro lo que se busca atrás y los volantes son los que te van a dictaminar si vamos a estar sufriendo cerca de Anthony, peleándole en el mano a mano, o ojalá, ¿verdad?, que Ángel esté más cerca y que Almirón también esté más cerca del a Messi. ¿Quién le va a encimar a Messi? Esa es la pregunta. Light Holanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Light Holanda, la marca Light número 1, la salud de cada día. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras, hoy con la I de inspiración, un montón de experiencias que nos llenan de inspiración en cada rincón del shopping, conciertos, exposiciones de arte y espectáculos para celebrar. Entérate de todas las actividades pensadas para vos en @shoppingmariscal o ingresando a mariscal.com.py. Vení a disfrutar con nosotros. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen. Mantén
manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. QuinielaTT, comprometidos con todo un país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y borrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla, yerba mate indica, yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Nuevas croquetas de pollo rellenas con queso Pechugón. Lanza este delicioso y popular alimento entre los paraguayos, con un agregado especial que están rellenas con queso, lo que da a este producto un sabor inigualable. Vienen en prácticas cajitas de 9 unidades, unos pocos minutos en el horno o freidora y ya está. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial del Albirroja. Messi. ¿Quién le va a marcar a Messi? Yo creo que con este mediocampo, el que no le va a hacer hombre es Morel, porque Morel tiene que estar allí más para proteger la zona y no al hombre. Y además, Morel no es de las características que, por ejemplo, ensayó y fracasó Andrés Cubas en el partido de la Copa América. Hasta me animaría a decir, si por ejemplo lo ponía Pica Lucena allí, te hubiera dicho que Pica vaya sobre Messi. Pero en este mediocampo me parece que va a ser más zonal, por lo que hace rato te decía, vos a Villasanti es el abanderado de la presión alta. Arzamendia va a ser un híbrido entre, de acuerdo a cómo está el partido, voy como quinto en la línea defensiva, o Almirón me da una mano y yo me voy. Yo sé que no coincido. Yo creo que Arzamendia, yo no lo veo hoy, te digo, él en raya de fondo tirando centros. No, yo te digo raya de fondo hacia atrás, te digo. No, bueno, pues entonces coincidimos. Yo creo que él, no quiero ser tan extremista, así que no va a cruzar la mitad de la cancha. Pero vos dijiste, yo quiero un equipo que entre a defender. Y está bien. Y por eso te digo. Bueno, pero a lo que vos preguntás, no es ni Arzamendia ni Morel, o sea, ninguno de los volantes que citaste. Es uno que vos digas, bueno, voy a hacerle hombre. Porque si Morel le hace hombre, Messi, por ejemplo, a veces, ¿sabe qué hace? Va a buscar la recepción de un lateral derecho en mitad de terreno. Ahí déjale que por ejemplo, déjale. Ahí pues tiene que encimarle a Arzamendia. No, eso es lo que pasa. ¿O quién? Ahí va a ir a encimarle Villasanti y Arzamendia se va a quedar nomás pegado al derete, peor. Yo no creo que hagan hombre los volantes nuestros, porque hoy casi no se hace eso. Pero segundo, si hay alguien que pero entonces Pico le vamos a dejar recibir, no va a hacer lo que dijo, pero, entonces cortar el circuito. Si Messi baja hasta su campo a recibir, es un éxito del circuito defensivo de Paraguay. Yo no sé si es éxito, porque Messi te encara, vos le das espacio, recibe. 30 metros no. Mucha gente. El problema es cuando se filtra entre líneas y ahí te recibió, giró, ahí ya hay problema. Como pasó en el partido, por recordar, de Cuba. Claro, pero el que pasa. Pero la Copa América de Brasil, la anterior, esa fue la vez que en Paraguay mejor anuló a Messi, no me acuerdo la media cancha, el día del gol de... Esa vez jugaron, a ver, de Cachorro. Creo que jugó Matías Rojas y creo que jugó Rodrigo también. Incluso hay una foto emblemática, me acuerdo que tomaba la mitad de la cancha y Messi con la pelota y 5 de los nuestros estaban ahí, que ¿sí? casi no la tocó Messi. En aquel partido, claro que era una Argentina con un funcionamiento mucho menos aceitado, ¿verdad? Porque ahora... Pero con un Messi que cuando él levanta la pelota le tenés que dar... Claro, aquella Argentina es muy débil. Y hoy, por ejemplo, si no aparece Messi como pasó en la final de Brasil,
te sale con juego limpio de Paul, los Chelsea saben jugar fútbol. Claro. Te pueden dar un pase. El tema, Federico, se puede sacar un hombre de encima. Entonces, esa ahí diagonal un problema de Messi, importante. esa diagonal de Messi para mí ya es peligroso. No. Pero eso ya es 3/4 terreno pero para si arriba. él recibe, así como te estoy diciendo, a veces él baja o es sobre la zona derecha o izquierda independientemente. Cuando no le están llegando las pelotas. Derecha. Por izquierda no hace esa. Por derecha. Por derecha. El gol de la vez pasada en Champions. El gol que nos hace. Sí, pero cuando las papas queman, pero cuando las papas queman y está un 0-0 el partido, por ejemplo, él igual se va a buscar o ¿sabes qué hace? Se pone detrás del que va a recibir sobre el costado izquierdo para que le den a él y ahí él encara. A mí lo que no me gusta es eso que está diciendo Ariel. Yo no le quiero dar la pelota a Messi para que él tipo esa jugada contra Inglaterra para graficar bien, él comience a tener espacio y comience a encarar. Es peligrosísimo eso. ¿La jugada de Maradona? Sí, contra Inglaterra. Que él reciba en mitad de terreno. Messi hizo esa jugada contra el Getafe, ¿verdad? O sea, tampoco es que hizo. Lo que pasa es que cuando vos jugás contra un distinto, Bruno, ¿vos qué elegís? Lo que pasa es que no coincidimos nosotros porque ustedes entiendo, es que Messi le tiene más miedo ahí cerca al área en el espacio reducido. Ahí le tienen miedo a ustedes. Claro, o sea, vos partís de la premisa, ¿dónde es más peligroso? El más peligroso, más cerca de tu área. Entonces, si vos podés obligar a que él vaya más atrás, todas esas jugadas que vos recordás no tienen recorrido de 70 metros. Y el gol que nos hace Papu, pero él va metiendo diagonal y va tocando la pelota claro, pero a ver, acá la clave es peligrosísimo eso que ustedes proponen. Vos recordabas el giro que le hace a Cubas. Claro. ¿Cuántos defensores estaban de Paraguay detrás de la línea de Cubas? Y creo que los 4. Pero te digo, pero si Messi se va a su campo a retirar el balón, no va a tener 4, va a tener a 8 jugadores. Campo, Dani, expliquénos bien que en mitad de terreno hay un en la línea que divide en todo el campo de juego, como suele decir en el relato. Están cerca. Hay un lateral y a veces Messi se va a buscar por derecha para que le den, y él comienza a ir a diagonal. O sea, en algún lugar él va a recibir libre. Entonces, vos como el rival, decir, bueno, si vas a recibir, es como en el básquet, vos sos el Jordan, el LeBron James, pero recibime allá a 80 metros, no me reciba acá en la bomba. Bueno, entonces estamos de acuerdo, ustedes lo que tienen miedo es el Messi cerca del área. Claro, el tema es lo siguiente, pero ¿sabes qué es lo que va a marcar acá la pauta, la diferencia? ¿Dónde va a presionar Paraguay? Porque si Paraguay presiona, como suele hacerlo, de forma alta, los volantes como Villasanti y compañía tendrán que salir sobre los posibles pasadores. Y ahí sí la presión tiene que ser pareja. Y ahí también ya le va a mover posicionalmente a Morel. Porque Morel no puede quedarse cerca de la línea de 4 porque tiene que reducir espacio. Y allí dependerá muchísimo a la perfección tiene que ejercerse el pressing. Quiero ir a Federico. ¿Dónde va a jugar Arzamendia? Porque eso estábamos debatiendo. Y el tema de Messi, por favor. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Si se eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Toda la variedad de naceros, hierros en general encontrarás en Hierromat, caños y perfiles estructurales, varillas, chapas negras, galvanizadas, chapas acanaladas, trapezoidales, molde tejas y termoacústicas. También disponemos ferrería para los herreros. Encontranos en nuestras 13 sucursales. Seguinos en Facebook e Instagram @hierromat y en nuestra página web www.hierromat.com.py. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sport. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con ERA Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontrar
regalos en las redes como Era Real Estate Paraguay, o ingresa a www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la información relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. Era Real Estate Paraguay. Bueno, Federico, tenés la palabra, por favor. Sí, no, yo estaba recordando los partidos. Federico Arias. Estamos viendo acá los partidos, los últimos de Argentina-Paraguay y Messi-Paraguay, ¿verdad? Indiscutible ver y recordar momentos, sensaciones, cómo lo marcaron. Yo creo que estoy de acuerdo con los compañeros que Messi en esos 3/4 de cancha es complicado. Yo creo que hay un hombre que No, Paraguay... no, pero ellos dicen al revés, Federico. No, en 3/4 de cancha. Claro, no, yo soy el que dije que cuando recibe en campo de Paraguay, en 3/4 de terreno. Y por eso yo dije... Ellos dicen que cerca del área es más peligroso. No, para mí es 3/4. Por eso yo dije tan cerca. Entre tus 3/4 y cerca del área, es más cerca línea media y campo pero contrario. Pero viste que yo escuché bien, porque una parte Bruno dijo, en la mitad del campo paraguayo, dijo. Y claro. Y ahí yo le dije, están cerca, le dije, porque para mí es más peligroso ahí, porque... Claro. Paraguay les ha sacado miles de veces la pelota cuando busca la pared corta ahí en el embudo. Pero entonces coincidí conmigo, porque eso le volví a preguntar acá a Dani Ariel, y ellos dicen que Messi es más peligroso cerca del área ya del arquero. No, yo creo que... para que ¿sabes qué? El arquero de área chica. No. Área de 18 yardas de 3/4. Vamos a graficar bien. ¿Sí? Para que se entienda, la lengua del área grande. Viste que ahora... Desde 3/4 de cancha ya es peligroso. Entonces estamos de acuerdo. ¿Dónde es más peligroso? Para mí... menos ahí en la mitad de la cancha y Dani dijo, me acuerdo bien que te dijo, claro, si eso hace Messi, si retrocede para entrar en el circuito de juego, habrá sido un éxito la estrategia de Paraguay porque no le habrá llegado pelota a Messi. En eso estamos de acuerdo. Pero él hace esa jugada siempre, vas a ver, hoy te estoy diciendo, te invito a que veas el partido. Entonces Paraguay estará... efectista en su planteamiento. No, es un peligro si que Messi va hacia el círculo central y compañía. No entendés, vuelvo otra vez a graficar el campo de fútbol. No, es círculo central. Detrás del último hombre de la... ¿Sabes qué? ¿Cuál es el ejemplo? Yo voy a agarrar el ejemplo de Bruno. Voy a graficar un lateral. Vos un lateral en 3/4 me vas a dejar que reciba. ¿Qué equipo deja eso? Vos ese lateral para que reciba el círculo central. No, que Messi... en 3/4 vas a dejar que reciba. No. Messi sabe que suele hacer, Dani. El lateral, vamos a suponer, es sobre la derecha, en mitad de terreno, en la línea mismo que divide el campo de juego, ¿verdad? Messi, por supuesto, está en terreno paraguayo, ¿se entiende, verdad? Claro. Y a veces que él hace, amaga que se va a ir hacia la línea, ¿verdad? Sí. De costa, y él vuelve y ahí le pasan la pelota y ahí es donde él encara, o si no sabe que lleva la pelota, se apoya en alguien y ese le devuelve y ahí encara él. Claro, pero ese es mortal. Claro, y la pared más... Pero sin embargo ellos dicen que no, que Messi cerca del área no vos le podés taponar más fácilmente. De cancha. Además te decir Bruno, no, 3/4. Bruno, 3/4, yo lo quería decir nomás a Ariel, entonces completando, no 3/4 porque la pared larga le sale mucho mejor que la pared corta. Paraguay, la pared corta la rechazó mil veces. Déjame decir nomás a Ariel una cosita. Sí. Que antes Messi, cuando hablamos de aquel partido del 2019, Copa América de Brasil, y Messi tenía que tirarse tan atrás, ahora Argentina solucionó el problema porque tanto De Paul como los Chelsea tienen muy buen pie. Entonces, antes recaía todo, y ahora, hay que terminar con Brasil. Salían jugando ellos. Ya no le daban la pelota a Messi para que organice o vaya a hacer, a tirar al centro, a definir. No, es un equipo que se descarga mucho más en ellos, hasta paredes te puedo dar. Si es que juega hoy. Entonces, yo creo que Berizzo, cuando habló de los pasadores, va a ser Berizzo que está más preocupado por los Chelsea y De Paul, para controlar que no parta la pelota de ellos, que después Messi tomarlo como se lo suele tomar, ¿verdad? Pero yo creo que acá el tema es De Paul y porque Paraguay va a estar retrasado. Yo no creo que Paraguay salga como contra Brasil, donde estaba leyendo el artículo ABC. Es cierto, Alonso salió a hacerle marca personal a Neymar, ¿se acuerdan? Y Neymar le pegó un paseo, lo agarró de 3/4 de cancha, le arrancó y lo dejó siempre atrás. Entonces ese error no.
Hoy en la cueva de los centrales. De hecho, claro, en la cueva de los centrales. acá me dice un oyente, gracias, se entiende bien lo que está diciendo Bruno. No, es que se tira atrás, es en 3/4 de cancha. Donde cuarto ya es peligroso. Y bueno, de eso yo estoy hablando. Era la mitad de la cancha, ¿verdad? De escribir recién la jugada. No, espera, Bruno. Lateral dijiste, vos dijiste, se va a buscar un lateral. En 3/4 nadie, si 3/4 en un lateral, ya es zona ofensiva. Y sí, papá, y de esa jugada te estoy hablando. No, pero en 3/4, si Messi va a buscar en 3/4, en 3/4 un lateral, ¿quién es lo que no le va a marcar? Si hasta Ángel Romero va a estar ahí abajo. En un lateral de Argentina, pero en ya 3/4. Ya te expliqué lo que él suele hacer. Te voy a volver a repetir y vas a ver. Hoy espero que me des la razón, por favor, te ruego. No, estamos hablando de cosas diferentes. ¿Sabes qué hace él? ¿Sabes qué hace él? Él va a buscar el lateral, ¿verdad? O a veces se pone enfrente un compañero y hacen un movimiento de que se va a ir hacia la raya del lateral y vuelve atrás y le pasan la pelota y ahí arranca él. Y normalmente encara, o si no sabe qué hace, se apoya en alguien que ya está cerca del área, le vuelve la pelota a Messi y ahí, hermano querido, ¿sabe qué él hace? ¿Sabe qué hace él? Él no, exactamente, él no agarra y no dispara fuerte al arco. Por eso Messi es un fenómeno, porque Messi coloca la pelota en el lugar ahí donde él... Vos sabés que es impresionante la visión periférica futbolística que tiene Messi. Yo creo que esa es una de sus mayores virtudes, porque él, ¿sabés qué? Él visualiza, si vos mirás el último gol que él marcó, donde Mbappé le hace el taco para que la gente se ubique, la pelota toma una comba y había un jugador del PSG que le estaba obstaculizando prácticamente al arquero, y cuando remata Messi, la pelota ya estaba adentro porque él ve todo, él tiene una visión periférica realmente impresionante y él no dispara fuerte. Es muy raro que vos veas que Messi agarra y hace un remate fuerte, él coloca la pelota. Entonces, para mí, ¿sabes dónde hay que cortarle a él? A mí no me preocupa cerca del área, ¿cómo se llama? Que él esté cerca del área. Porque ahí, cuando él reciba, se le puede anticipar un central o un volante. ¿Sabes dónde me preocupa a mí? Porque si no me voy a cansar de hablar. Y tengo que relatar hoy y no quiero que me ponga nervioso. Voy a repetir por última vez, como dice Federico, a ver si me entienden. A mí me preocupa que Messi reciba la pelota en campo de Paraguay, no cerca del área, en 3/4 de cancha y comienza a encarar. Peala se preocupaba, está bien. porque fuera del área el tipo te dispara y te coloca la pelota panorama. Y cuando tiene panorama, eso. ¿Sabes qué? ¿Estamos de acuerdo? Está bien, ¿sabes qué? Por eso yo, para zanjar nomás, capaz lo que vos pensás como 3/4 no es lo que yo pienso como 3/4. Pues yo agarro los 110, parto y son 55. 105 tiene la cancha, te corrijo. Pero por eso, yo te hago nomás el tercio y el 3/4 ya es zona ofensiva. Entonces, hoy los técnicos, cuando te hablan de bloque alto, medio y bajo, bloque alto es de 3/4. Sí, entonces, yo te hablo de ese bloque. Por eso, yo de ese bloque te estoy hablando. Todos estamos coincidentes que en bloque alto por eso hay. no entendí al principio la discusión, porque después cuando escuché que dijo Bruno 3/4, le dije a ustedes, pero tan cerca, le dije, de lo que estaban hablando. Pero por eso te dije, en un lateral. Pero ellos dijeron primero cerca del área. Pero Bruno, o sea, voy a agarrar el área. No, es la misma cosa Messi en la lengua del área grande que en 3/4 de cancha. Lo que te quiero decir es que cuando yo hablo del tema referencia del punto de cancha, es la cantidad de jugadores que debo tener detrás. Eso nomás es. O sea, si vamos al caso, Messi para el gol contra Manchester City, él recibe en la media cancha, pero ¿sabes cuál es el chiste? Que lo agarra City volviendo. Entonces, a veces es más importante cuánta gente vos tenés detrás de la línea de la pelota, que dónde recibe ese jugador. Entonces, dentro de esta referencia que estamos haciendo en 3/4 es muy poco probable que él tenga una congestión de defensores. Mientras que se agarra en el medio campo, vas a tener a los jugadores de Paraguay todos ubicados en faceta defensiva. Cuando Messi
Y te doy inclusive el changüey, bueno, media cancha, luego círculo central, la tenga. Cuando él tenga que bajar con jugadores como Lo Celso, De Paul, Paredes, y Federico explicaba que él ya no necesita bajar tanto. No, pero él baja. No, lo que te quiero decir se puede trazar un montón de teorías. Todo el mundo sabe qué hace Messi. El problema es cómo se le enfrenta. Vos sabés que el técnico dijo eso, ¿sabes qué? Ya todo el mundo sabe lo que hace Messi. Tenés que dispararle a la cabeza, más o menos dijo. No, pero espera. ¿Quién es que dijo hay que pegarle un tiro? No hay otra forma de pararle, dijo. ¿Quién es que dijo? No, pero para buen sentido de la palabra, dijo. Pero para cerrar, no, Bruno, si Messi recibe cerca del círculo central, claro, se supone que Paraguay va a tener a por lo menos 9 jugadores de cancha detrás de Messi. Mira, acá está la foto que te dije que Paraguay lo había marcado muy bien. Esto fue en Brasil. Pero le quiero mostrar para el debate interno porque Messi tuvo que ir atrás para tener contacto con la pelota y Paraguay lo rodeaba con 5 hombres. Y atrás esperaban 4. Y Messi en ese partido no hizo nada. Debe recordar. Entonces, el día que Almirón tira al centro, el Cachorro Sánchez hace el gol, y después aparece el famoso penal que nadie sabe qué fue. A Messi, cuando dicen, todos sabemos, bueno, a Messi vos lo tenés acá en el círculo central, que se hastíe de no tocar. Antes le pasaba en Argentina porque por eso. Se hastiaba. ¿Por qué bajaría él? Se iba atrás y se perdía la multitud. Claro. Ese es el negocio, pero ahora ya encajaron un equipo. Yo cambio, por eso te dije, para no cambiar. Usamos como referencia, pero si terminamos en lo literal, yo lo que quiero es que cuando Messi la tenga, Paraguay esté protegido. ¿Y dónde en teoría vas a estar más protegido? Cuando él la tenga más lejos de tu área. A eso nomás es. Porque, como Federico recordó la foto del Mineirão, él puede tener, y repito, vean el gol contra City, él recibe en el medio campo, pero tiene 4 jugadores nomás. Porque la prensa argentina publicó lo mal que jugaba el seleccionado de Scaloni y lo mal que le hacían jugar a Messi. Porque esto era en la parte final cuando Argentina tenía que buscar ese equilibrio y cómo el tipo recibía la pelota. Bueno, hoy Messi, para dejar de hablar de Messi, porque estamos hablando otra vez de Messi hace media hora, hermano. Vamos a hablar de la selección. Acá ya me dice roja del funcionamiento paraguayo. Que le hablaba de Messi. Bruno, me acuerdo, ¿cómo? Que hay mucha teorización sobre Messi. Como una vez, quiero decir Martín Fernández esta anécdota, Gerardo Peluso era técnico de Olimpia, y jugaban Uruguay y Argentina. Y dijo Peluso, el técnico, el maestro le va a poner a Martín Cáceres, que es diestro, pero le va a poner a la izquierda, entonces va a cruzar cuando entra, va a estirar su pierna derecha y lo va a bloquear cuando Messi hace su diagonal. 3 goles para hizo Messi. Y bueno, pues justo tu referencia a un señor Peluso, un fracaso rotundo en la selección paraguaya. ¿Qué va a ser campeón después de 10 años con el Olimpia? ¿Qué campeón de qué ni qué 8 cuartos? Con la selección fracasó, hermano querido, por favor, ¿tú te acuerdas de Peluso? No, Martino era un buen técnico de la selección. A la hora de construir o refaccionar, la solución es Guairá Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos, café, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco, en diferentes formatos, diseños, polidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entérate más ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora, llamando al 021 417 8000. Light Holanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Light Holanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos y limón burbuja, frutas frescas en una botella. Tres Leones
ron. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con UPISA. UPISA, calidad para el mundo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. Él no es relator, no le tengan... también, Víctor. A la puta. No, ya, acá ya, yo me voy. Dale. Bueno, Víctor me decía, Ariel, faltabas vos, Federico. Y después vamos a 5 entradas que vamos a regalar. Buena, que, pregunta... Pero. Verá. Federico, quiero nomás para completar la información. Sí, te iba a decir, acaba de anunciar la Premier, que ya es oficial, que un grupo saudí compró el Newcastle United del equipo de Miguel Almirón. Con esto es muy probable que Newcastle se vuelva el nuevo rico del fútbol mundial. ¡Epa! A ver, repetí, Chuli, si podés tirar en el grupo. ¿Qué grupo es? Y este es el grupo más poderoso del mundo. Un grupo saudí que hace poco estuvo también metido en cosas un poco densas, pero arreglaron con los de Qatar, algo también muy denso. Y Newcastle ahora, para que la gente entienda rápidamente... ¿Esta zona de descenso Newcastle ahora mismo? Newcastle ahora será una especie de Chelsea, City... ¿Y será que Almirón se queda? Porque ahora van a tener una billetera... Ah, bueno, tírale al grupo, por favor, nuevo... Este es el nuevo orden, ¿verdad? Sí. No, y bueno, además ellos tuvieron que arreglar con lo de Qatar para que porque la Premier les estaba bloqueando. Porque la Premier es socia de Qatar. Y bueno, saben lo que había, los problemas, ni siquiera los aviones podían entrecruzar. Ahora tienen medio buena relación y ahora entonces se confirma lo que ya se estaba especulando en los últimos días. Bueno, gracias, Dani. Morel, que se cuide de la roja, de una amarilla tempranera, dice alguien acá. Bueno, Federico, faltabas vos, por favor, para cerrar, y vamos a lo... Quiero nomás pasar a modo de información. Entonces, vamos. El seleccionado argentino va con Martínez, el Dibu Martínez. No quiero que haya un penal, será. Y que Ángel Romero se encargue y que le meta a este famoso Dibu Martínez. Que tanto... La gran Soteldo. Montiel, Romero, Otamendi y Acuña. De Paul, Paredes, Lo Celso, Di María, Messi. Y finalmente va a arrancar, porque se baja Lautaro Martínez, podría arrancar Joaquín Correa, jugador del Inter de Milán, ex Lazio, ex Estudiantes de La Plata. Bueno. Federico, los nuestros: Silva, Rojas, Robert, Gómez Portillo, Alonso, Alderete, Ángel Romero, Morel, Jorge Morel, ¿verdad? Sí. Matías Villasanti y Arzamendia. Almirón y Tony Sanabria. Ahora, Arzamendia, ¿dónde va a jugar para vos? Una buena pregunta, ¿no? Porque todos lo tenemos como cuarto volante, carrilero. Para mí va a jugar cerca de Alderete. Estamos de acuerdo. Creo que Di María va a partir ahí. Muy bien. Montiel se proyecta mucho y yo creo que va a estar tirado cerca de Alderete. No lo vamos a ver en línea de fondo tirando y centro. Además, Ángel Romero va a volantear. Villasante está un poco más adentro y Ángel Romero volanteando, como lo hizo en qué partido, con tanto sufrimiento en Quito. Al medio. Por Romero. Ángel Sí. Romero, Romero era sí, cerca del área yo jugada. creo que va a estar Morel, Villasante un poquito más adelante, Arzamendi a la izquierda y Romero cerca de Robert Rojas
y ver cómo podemos sorprender con Almirón, el propio Ángel y Sanabria. Ahí está. Me parece que va por ahí el tema. Hoy estoy con Federico, hoy estamos de acuerdo hay una bancada acá. No, pero básicamente nosotros dijimos lo mismo, claro. Dani. Está bien. Correa, acá Johnny ya contó lo de Correa, ¿eh? ¿Qué pasó con Joaquín Correa? Y a Johnny le interesa, no le interesa a Messi, pero le interesa estas cosas, ¿verdad? Espera, lee un poco. Johnny Correa lee a... ¿Cómo lo ven ellos? A Tini Stoessel. ¿Cómo lo ven ellos si te interesa? ¿Cómo nos ven? A ver, están analizando la selección paraguaya. Te dice, a ver... Tenés una opción más de hacer el 2 contra 1 acá. Mirá, o partido hacer 0-0, la diferencia. Todos en 30 metros, en los 30 Ponelo metros para finales atrás de la cancha. Fíjate cómo es, y acá Sergio no me va a dejar mentir. La imagen del central acá cuando va, está parado sobre los talones. Y eso pero es muy digo, televisivo. Nosotros no explicamos cómo juega Paraguay. ¿Por qué vamos a recurrir a los argentinos para que nos expliquen ellos cómo juega Paraguay? Ariel, vos viste, Ariel ya otra vez la idea. Barco, él te cambia el nombre, vos le... No, y muy importante cómo nos ven los argentinos. Una posibilidad de escuchar. Joaquín Correa. No sabía esto. Yo tampoco, ¿eh? Por eso digo, Johnny maneja una parte de la información externa. Que sería el novio de Tini Stoessel, esta famosa cantante, ¿verdad? Es su novio. Sí. No, un capo, entonces le felicito a Joaquín. Sí, muy linda señorita Tini Stoessel. Una gran carrera hizo, ¿eh? Sí. Musicalmente. El tema de TIC agarran, ya que ustedes citaban lo televisivo, ellos agarran el partido de Quito. Yo creo que si hay un partido para agarrar, más o menos cómo puede ser lo del Centenario, no lo de Quito. Lo de Quito tuvo un componente, nunca jugamos así, y lo más parecido, porque por ejemplo en Quito jugamos con Alderete como 4. Y creo que Fabián jugó ese partido porque Gustavo estaba suspendido. Jugó. Y después Arzamendia entra y ahí hacemos abiertamente línea de 5. Y ese es el famoso partido que Almirón juega como carrilero. Alderete central, ¿no? No. ¿Vos cuál decía Alderete? ¿Qué dijiste de Alderete? El Centenario, sí, claro. Sí. Donde jugaron Fabián, Junior... Martínez fue en... Claro. No, y acá están los goles de cabeza y compañía. Bueno, vamos, 41-51-730, 41-51-731. Regalamos la entrada. Sector preferencia, tenemos 5. Gentileza de Asociación Paraguaya de Fútbol. Pero atiendan, y vuelvo a repetir, si no tienen la carta verde del hincha, no pueden participar. Van a perder su tiempo porque no van a poder entrar a la cancha. No es la carta de vacunación, señora o señor. Es la carta verde que te da la APF cuando vos te anotás en su página. ¿Está bien explicado ahora? 41-51-730, 41-51-731. Gracias, Wilson. Hola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos, campeón? Todo bien, ¿ustedes cómo están? Bien. ¿Vos tenés el carnet, la sí, carta señor. verde del hincha? Sí, señor, tengo, señor. Bueno, atendé. Mira, una preferencia. Sí. Bájame la música hoy. ¿Cuál es la tema? ¿Vos pensás hablar guaraní? Vamos a poner tiempo a prueba. Ariel. Sí. A la pucha. Qué costumbre está teniendo Ariel. Ayer le llamamos, ¿no tenés llamado cuando le llamamos a Ariel? Espera, Ariel, hacerle 5 sinónimos. No, él lo tiene que hacer. No, 5 palabras en guaraní que él te tiene que traducir. Y decir también en guaraní. Comienza. ¿Cuál es tu nombre? Oscar Román. Oscar, ¿cuáles son tus 3 últimos números de cédula? 270. Ahí está. Comenzamos, señores. Fanfarria, que arranque la prueba. Pelota. ¿Cómo? Pelota. Vacapi Bobó. Sí. 1. Lluvia. Amá. Sí, sol. Guarajú. Luna. Yazul.
Demasiado fácil, ¿no? 4. Espera, hacer la última difícil. No. Si no, está muy regalón fácil. Año. Ara. No, error, señor. Año. Tira, no me digan que en el... Dale una última oportunidad. ¿Qué año? Pero vos pedí que sea difícil, ahora me tirás a mí otra vez. No, pero venía bien, pues. Espera. ¿Año cómo, Ari. Sí. Ah, mira, no sabía, será. Sí. Yo pensé que era lo mismo que dijo el Ara. Pero árabe no es día de Santo Ara. Ara más o menos días. Hoy es San Bruno, ¿vos sabías eso? Yo te dije Víctor. Y bueno. Por San Bruno me tienen que dar la entrada. Que creo que están... Dame una más en guaraní, Ariel, y si esta respondes, ganas. Campo. Famoso. 2 palabras nomás tiene, dos letras, dale. Tiene un puso arriba, dale. Hay un club. Hay un club rubio. Venía a retirar tu entrada. Dale. Gracias, muchachos. Vamos por la segunda llamada. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantener los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza LGO. Hola. Che, se nota que he visto ya la serie de Juego del Calamar. Que comience el juego, le dije yo al oyente. Qué hijo de su mil. Bueno, espera. Vamos, segunda entrada. Ya está la señora Mercedes Pizurno Señorita Mercedes Pizurno en prensa. Bueno. Hola. ¿Con quién hablamos? Pablo Ovelar. Sí, señor. Hermano, dame tus 3 últimos números de juego, de cédula. 004. 004. Qué pucha, qué mal que yo. Ojalá que me voy a descansar porque yo evidentemente ¿sabes qué dijo en la televisión? Dije para cerrar tal cosa, el auspiciante del Alto Holanda, la salud de cada día y inclusive 2 grandes ídolos, uno que está activo y el otro que ya está retirado de la selección, Roque, y el otro Ramón Tacuara, dije. Y Oscar Tacuara Cardoso, y no me salvé porque viste que Oscar René Tacuara Cardoso, y no él ni Ramón siquiera. Pero ayer con Germolio también fue complicado el tema de sí, los nombres también. Bueno, a ver, a vos, hermano, que comience el juego. Que comience el juego. A vos te toca. No tenés la música del Calamar, dale. Que comience el juego. A vos te toca Chun, hermano. Segunda prueba del día. No. Chun le va a hacer la pregunta que crea conveniente. No es lo de guaraní. No. Que comience el juego. ¿Cuál es tu nombre, dijiste? Pablo Ovelar. Pablo, pero vos ya estás mejor por llorar antes de empezar, hermano. Sí, por que va, está más cerrado. Dale, ponele, dale. Vamos. El juego. Jugaremos, muévete, luz verde. Este es el doblado, ¿verdad? Bueno, Pablo, ¿cuántos goles tiene Paraguay en estas eliminatorias? ¿Cuántos goles tiene? ¿Cuánto? A ver. No, vaya a googlear, ya está perdiendo. 1. Comenzamos en Venezuela. 2. 8 goles. Eliminado, chau. 41-51-730. Está muy tofio con tu serie. 41-51-731. Eliminado, hermano. Ya la visión ya. ¡Bum! Chao ya. Vamos. Sigue Chun con la pregunta. Hola. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Cristian Ortellado. Cristian. Sí, señor. Tus 3 últimos números de cédula. 563. ¿Ya viste el juego del Calamar? Sí, ya vi ya. Bueno, que comience el juego, hermano, para vos. Es hora de comenzar el juego. Chun te va a preguntar. Jugaremos, muévete, luz verde. Hola. ¿Quién anotó el último gol de Paraguay en estas eliminatorias? El último gol anotó Tony Sanabria. Eliminado. Te percatás como que... Chao.
No puede ser ya. ¿Cómo estamos, Edgar? 10 menciones, Bruno. Esperá, vamos. Tiene que irse la segunda entrada. Porque para que Tony hizo el ante, ¿verdad? ¿Cuál fue el último, Dani? El que hizo Caco. Muy bien. Hola. Bruno. ¿Nombre? Roberto, 3 últimos números de cédula. 530. Vos sos mi valle y vos le llevaste a una chica acá de Villeta, ¿será? No, tranquilo, no vamos a entrar en esas cosas. No. Espera. Vos ya viste. Espera. Vos ya viste. Vos ya viste el juego del calamar. No, eso lo escuché, pero no he visto todavía. No viste todavía, bueno. Que comience el juego, hermano, y que después ya vas a saber por qué te digo. Es hora de comenzar el juego. Te pregunta Chum. Muévete, luz A ver. verde. Bueno, ¿quién hizo el último gol de Paraguay, exceptuando el que recién dijimos de Cacu Romero Gamarra? El No me penúltimo gol de Paraguay entonces en estas eliminatorias. No me acuerdo. Jugador 324, eliminado. Chao. Está complicado, sí. Vamos por la segunda entrada, hermano. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono 09864443333. Voy a hacer yo la pregunta, porque parece que con Chun no. Hola. Bruno. Bien. ¿Tu nombre? Juan Osuna. Juan Osuna. Sí. Juan Osuna. 3 últimos números de cédula. 273. Fácil que la pregunta, por favor. Te voy a hacer, ¿sabes que comienza el juego, hermano querido? ¿Vos ya viste el juego del calamar? Ya vi todo. Bueno, dale, métele. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos. Bueno. Muévete, luz verde. Te voy a preguntar en guaraní. Sí. ¿Cómo se dice cuando una persona se hace el yembotaú o, por ejemplo, hace que no ve algo que está pasando? Más fácil. ¿Eh? No. Jugador 324, eliminado. No, te voy a dar una pista, hermano, fácil, tiene que ver con un artículo que vos utilizas en tu cara. Esa de guamba, San Lorenzo, guá. Hablan de guaraní, me digo ahí la ese no sé. de pregunta. Bueno, hoy la tipo allá. O echalo y coa. Oye, por andu sube a oye en botaú. Oye, en lentejú. Gracias, ganaste, hermano. Vení a retirar tu entrada. Pero es una frase paraguaya, hermano querido. Vamos, tercer ganador tiene que venir ahora. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984 95 58 58. Seguimos en Instagram y Facebook. Territorio Asadero. Tercera entrada, Federico es el que va a hacer ahora el juego del calamar, hermano. Sí, vos que estás bien con eso. ¿Puedes sí? Sí. Bueno, hola. Hola. Diferente, pero llevar el fútbol y todo. Dale. Hola. Sí. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Axel. Axel, jovencito, medio chetito para hacer eso vos, Axel. No. No. Axel. Sí, Axel. ¿Cuántos años tenés, Axel? 18. ¿Te puedo hacer una pregunta, será, Axel? Sí. ¿Ya tenés novia o no? No, todavía no tengo. Todavía, bueno, tranquilo nomás. Axel,
3 últimos números de cédula y te hago la pregunta. 720. 720. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete, luz verde. ¿Cómo es esa famosa frase en guaraní que dice Ajata ayu hei y completa? Más fácil. Osoa. Axel. Osoa. Ajata yu y Osoa. Sí y no, sí y no. ¿Qué hacemos? ¿Le damos? Porque hay otra que dice de otra manera. Sí, así es. Ajata, Yuge y Osoa. Sí. O sea que ella no tiene más plata. Sí. Pero yo conozco otra también que dice Ajata, Ayu, Hei y Shikaramoa. Oíste que tiene recién la novia. No, dice acá. Así una vez yo escuché, hermano. Bueno, ganaste. Gracias. Vení a retirar tu entrada, Axel. Atención, Twitty, no ponga esto. Vamos con la cuarta entrada. 224, eliminado. Sí, no, a mí yo me eliminé, hermano. Qué bárbaro. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Daniel me llamó. ¿Eh? Daniel me llamó. Daniel, ¿de dónde? ¿Asunción? Ah. ¿Los 3 últimos números de cédula? 758. 758. Ariel, vení por favor. 5 preguntas de Ariel en guaraní, hermano. Tenés que pasarte a prueba y te llevar la entrada, ¿está bien? ¿Qué comienza el juego? Intentar. Es hora de comenzar el juego. Carne. Jugaremos. ¿Carne? ¿Cómo? Carne. 2. Sí, señor. 1. Habla fuerte y conciso. Segunda pregunta. Gordura. ¿Eh? Gordura. Gra. Sí, señor. Tierra. Eretuma. ¡No! ¿Escuchaste mal? O sea, espera, dale otra oportunidad, dale. ¿Qué me dijiste? Tierra. Ah, tierra. Sí, señor. Ah, escuchó mal. Sacate después tu tapabocas un ratito, Ariel. Si no, coleta, los dientes le están con nosotros a 20 metros, hermano. Acá hay protección a full. A ver. Cuarto ya. Ahora vamos por el cuarto. Papá. Tua. Sí, señor. No, sí, no, señor. eliminado. Tua. Está bien. Tua. Rudique. No puedo por ese. Tua. Rudique, no sé si... Pitua. De la misma forma. Sí, de la pero forma. Tua. Vale. Dale, el quinto hacerle pesado, no Ariel. No, porque se equivocó, no realmente. Tua. Parece eso argentino. Ñembi. No, pues hermano. Extranjero. ¿Extranjero dijiste? Extranjero. Extranjero. ¿Eh? Está bueno, ya se entera que no. Ay, está difícil. Hay que hacerle uno más. Hacele otra, Ariel. Haceme una otra, porfa. Bueno. ¿Y extranjero cómo se dice en guaraní? Ariel, no me da que vos no sabes, será. Tu propia pregunta. No. Volvemos al viejo Ariel, será. No. Está volviendo nuestro viejo Ariel. A ver, bueno, ya que vamos a componerla, vamos a terminar de componer la familia. A ver, la mamá. ¿Mamá? Sí. Sí, señor. Fácil. Bueno, venía a retirar tu entrada. ¡Vamos! Chao.
¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor. Chegusán en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana. No te pierdas el cerdo desmechado Chegusán, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 Ocari Otmare a Gourmet Área 3. Acá me dice Itaú Guariel, me dice ni Ramón Silva no sabe, ese extranjero, dice. Tembiguay, dice. Para mí es Mombiriguá. No, Tembiguay, es otra cosa, no, Tembiguay. Tiro un salento, de verdad. Servil, sí. Mombiriguá, dice acá alguien. Mombiriguá. Tetambuá, dice otro. Extranjero, Tetambuá. Gracias, Mercedes. ¿Quién colaboró? Bueno, perfecto. Tetambuá, entonces ya aprendimos. Hola, última entrada. No te comió. Va el aporte. Tranquilo, me arriba ahí está. Y allá, y qué moví. Ariel te va a hacer 5. Matala a Ariel. Liquida, hermano. Ariel, aquí nomás, hermano. Nombre y 3 últimos números de cédula. Jorge 302. Agua. Sí. Sí. Cola. Te vi. Es la parte del cuerpo más no imponado. ¿Está bien? Oreja. Nambi. Ariel, los dos últimos. Difícil, por favor. Madrugada. ¿Cómo es? Sí, está bien. Con estimo, más o menos. No, pero algo más o menos tiene que ser sí o no acá una entrada tan juego, Ariel. Me voy por... Noche. Mercedes. Puede ser con en Budea, ahí puede ser. Sabe. Bueno, noche. Claro. Bien, nos falta uno, ¿verdad? No, 5 ya, Ariel. No, te vamos, no por agrandado, te vamos a hacer 2 más. ¿Cuarajipio o qué? Sol. Cuarají de sol. Bueno, ahí por ahí. Espera, uno más. Ella es Bruno. En Dios, ni es la primera vez que me hago un Paraguay Argentina, Bruno. Patarle y saldo, ¿verdad? Ya tenemos anotado, espera. ¿Cómo se le dice a... ¿cómo se llama? Bruno, ni nada hace ahí, Bruno, se nervioso, me nada hace, empiezan a pensar, Bruno. Si respuesta, mamende, hermano. ¿Cómo se dice silla en guaraní? Silla en guaraní, ¿cómo se dice? Auga. ¿Cómo se dice? Silla en guaraní, ¿verdad? O villa. ¿Villa o silla? Silla. Apuca. Vos estudiás guaraní, ¿verdad? Añeja ambaiteo, Bruno, colegio de escuela, ¿ves? Muy importancia. Porque andas ahí no ha ligado, a ver. No entender la situación, a ver. Bueno, venía a retirar tu entrada, ganaste. Gracias, papá. Gracias, papá. Chao, suerte, felicidades. De los creadores de los packs de Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de maracuyá frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el maracuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar maracuyá, combinación natural. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate terere y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado cuña guapa. Y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carracero, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Bueno, 13:51. Recta final del programa, señores. Vamos a ponernos a rezar para que hoy... ¿A qué hora arrancamos la playa? ¿A las 6? A las 6 de la tarde, bueno. Si de acá tienen... No va a irse de Punto Farma a retirar... No preguntan, dice, bueno, gracias, Wilson. No, ni pues sí.
Acá de ABC, Yegro 745. Pero Wilson me trata mal, Ariel. Él me trata mal a mí. Por eso nomás yo le estoy devolviendo también la gentileza. Bueno, Federico, para cerrar el programa. ¿Cómo estamos de tanda, Edgar? 5 menciones, Bruno. Dame 2 y vamos a Federico, arrancamos con él. ¿Cómo se imagina el comienzo del partido? Los primeros 15 minutos. Vamos a ver quién le pega, vamos a ver quién es el mejor analista. Grabá, por favor, Obi. Los primeros 15 minutos según Federico Arias. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, el queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Wilson, disculpadme la molestia, ¿con quién arrancamos la previa hoy? Con Cristian a las 6 de la tarde. A las 7 nos sumamos con Federico y Dani para hacer la previa Johnny en el Estadio Defensores del Chaco. Bueno, 2 camisetas originales tenemos para regalar hoy. ¿Será que Cristian va a hacer preguntas en guaraní? Sí. Él es especial, él habla muy bien en guaraní. Escribe bien. Escribe bien. Que se habla, pero no sabe escribir. Federico Arias, poneme ya sonido ambiente, hermano. Estamos ya en el Defensores de Chaco. Comienza el partido, Ñepuruma la partido. Arranca el encuentro. Primeros 15 minutos del partido. Pero medio lento tu público, Obi. Sí, ese va a ser nuestro público, hermano. No podemos tener señal hoy original del Defensor, ¿eh? Va a llegar antes el ambiente. Pero tiene que haber más bullicio. Hoy van a 18.000 personas más o menos vamos a tener. Obi, vos no puedes ver un mejor ambiente para la transmisión del partido hoy. Bueno, mientras tanto vamos a este video. A ver, ponele. No te meterías, espera, Federico arranca, por favor. Federico, primeros 15 minutos. Me imagino Argentina atacando, Paraguay esperando y saliendo de control. No, es muy auspicioso el pensamiento de Federico. No sé que Argentina no es por... Pero si algo se marcó en esta última Copa América, que sus arranques eran de ese estilo, después de caída, que lo puede aprovechar Paraguay después, ¿no? Pero sus primeros minutos siempre suelen ser importantes. Importantes, y creo que Berizzo y los muchachos deben saber eso. ¿Grabaste esto, Toby? ¿O no? Ariel Julián. La experiencia es la primera fuente de conocimiento, históricamente hablando. Y después de que nos fue tan mal al querer ser voraz y atropellador contra Brasil, me parece que a partir de esa elección, coincido con Federico que Paraguay no va a salir atropellador a Argentina, que lo va a esperar más y va a haber mucha disputa en la mitad de la cancha intensamente y muchas imprecisiones en los primeros minutos. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidomino.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxidomino.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. En Cambios Erendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Solicita un asesor al teléfono 061 514 920. ¿Cumplimos con todo, Edgar? Con todos, Bruno, sí, señor. El señor Chan tiene la palabra, señores. Mirá que no tenemos mucho tiempo, Chan. Está muy lindo el estadio, o sea, estamos viendo imágenes de la cadena TIC Sport y la imagen aérea de dron. Yo creo que
más allá de lo que dijeron los compañeros y sin volverse loco como contra Brasil, Paraguay en los primeros 15 creo que le va a querer apretar. Le va a medir y le va a querer apretar y después creo que se va a tranquilizar. Ah, mira, diferente a lo de Ariel y Federico. Los tres dimos cosas diferentes. Sí. Yo di una Argentina atacando, Paraguay esperando saliendo contra. Ariel dio más lucha en la media y parado atrás Paraguay. Y con mucha Dani, Y Dani dice que Paraguay le va a apretar el Los primeros 15. Claro. No, ¿Viste cuando vos tenés un plan de juego? Sí. La parte distinta a veces es el inicio. Después sí, vamos a tranquilizarnos. Porque se parte de la premisa de que el empate sirve. Las tres cosas siempre dependen del primer ataque. Las tres cosas. Si uno entra, hace una pared de tres y salió bien, el otro ya le va a agarrar el temor. Son cosas que pasan mucho dentro de un partido de fútbol. Son las tres opciones. Esto, claro, si a los 2-3 hay un incidente grave, entiendes, una expulsión, un gol en contra o a favor, pero estamos hablando de que todo siga 0-0. Yo no te hablo ni de goles, te hablo de un buen ataque, un puesto que te sorprendió, como pasó en Montevideo con el chico este que había ingresado y que modificó la posición de quién era, de Almirón. Si hay una movida táctica importante, o vos pensás que Paraguay también puede hacer lo suyo, ¿eh? Puede cambiar, cambia Romero con Almirón, o Argentina Di María que viene jugando a la derecha, va a la izquierda, y Messi. Hay cosas que se van a ver si hay una modificación dentro de lo que es el inicio del partido para que se dé una de estas tres variantes en el arranque. Nos vamos, muchachos. Nos vamos hasta las 18, Dios mediante.